I can't think of any other race like the Red Bull X-Alps. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. You're hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder. Las buenas. Buenos días por la mañana. Hoy, mucho antes de lo habitual, estoy de fiesta y bueno, como os podéis imaginar, no he estado durmiendo hasta ahora, más bien. Pero bueno, otro día interesante. Estamos en el sexto día de carrera. ¿Sexto? Sí. Séptimo. Sexto, sí. Y bueno, a ver qué se nos presenta por aquí. Parece que tiene buena pinta la cosa. En cuanto a meteo de todo. Ya veo que hay alguno por aquí. Así que si podéis decirme si se oye todo en su sitio, si se me oye bien, etcétera, etcétera, por favor os lo agradecería. Para, si no, tocar cositas por ahí. Debería oírse bien, si no me equivoco. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y vamos a empezar por lo nuestro. Bueno, vamos a empezar cerrando la ventana de la XALP, que la tenía abierta, y la abro de nuevo. Haremos un repasico de cómo está ahora la cosa y luego, con el tiempo hacia atrás, iremos viendo otra vez lo que ocurre. Vale, gracias. Decir que se oye bien. Pues perfecto. O igual hasta puedo seguir un poquito más el Campeonato de España en Voy. Venga, vamos primero por el nuestro, qué narices. O el mío. Por Matín. Ya vemos aquí la eliminación. Bueno, hay novedades por la cola, unas cuantas. Para empezar, Gabriel Jansen está fuera de la carrera. Se lesionó. El pie también, parece que tiene una especie de maldición. Los dos del X-Pier, Gabriel y Christian Schuck. Pues eso, los dos están fuera. Y hoy ha sido Gabriel, que además he hablado con él. Ya me decía él que ha llorado todo lo que tiene que llorar y ahora nada, a pensar en el año que viene. Así que una pena, el simpático piloto brasileño, que es más majo que yo que sé. Pero bueno, está fuera, ¿qué se le va a hacer? Luego, por otro lado, tenemos la eliminación de hoy ha sido para James Elliott, en vez de Bellew. ¿Qué pasa? James, si os habéis fijado, ha estado parado desde que aterrizó ayer. Quiero pensar que tiene algún tipo de lesión o alguna cosa y que en vez de retirarse inmediatamente ha sido muy deportivo y ha esperado hoy a que ocurra la eliminación para no dejarle en la calle al otro piloto, a Bellew. O sea que un gesto, yo apuesto por este gesto, que ha sido deportividad absoluta, un gesto muy bonito que creo que bueno, que le honra, seguro. Es un tío muy majo, una muy buena gente. Y ahí lo tenemos, pues está fuera de la carrera, por desgracia. Y por otro lado tenemos al chino, Bellew, pues lo que decía, que ha hecho algún vuelo, pero ahora está a pata, no sé, es la hora de volar, es la hora que hay que estar en el aire, pero no está en el aire. Así que tiene, bueno, un panorama un poco complicado. Lo cual, no lo voy a negar, nos viene muy bien a nosotros. Con Matín, voy a quitar estos que están retirados. A Bellew también lo voy a quitar, que no está volando. Ondra, Selin. Oye, en vez de adelante hacia atrás, voy a ir de atrás hacia adelante. Bueno, pues tenemos Matín, que ha despegado de Disentis, por fin. Ayer estaba un poco tristón, pero luego a la noche ya remontó. Habló con su psicólogo particular, don Josu, y nada, ahí le remontó la moral y hoy pues ha desplegado a las 10:30 aproximadamente. Lo tenemos que ya ha saltado de Grindelwald hacia atrás. Aquí lo tenemos,
pegándose a las caras y intentando remontar, que está a 3.000 metros ahora mismo. Por otro lado, tenemos a Sebran Warren, que es este track que vemos aquí, pero voy a quitar un momento a los de arriba para no liarnos. Quieto. Epa, epa, ahí va. Voy a quitar los de arriba, he dicho, y dejo a estos 4 de cola. Bueno, pues eso, Matin llegando, pues ahora mismo está haciendo la misma ruta que había hecho Sebran, solo que cogiéndola desde otro sitio diferente. Sebran había ido por aquí, ha despegado aquí esta mañana y bueno, ha tirado para atrás y va muy bien a esta ladera que pasa por el norte de Grindelwald, que bueno, que es muy buena ruta, es la que han seguido todos para ir hacia la baliza de Nissen. Y mientras tenemos a Celine, que ha hecho lo mismo, ha despegado esta mañana de aquí y ya la tenemos ahí montada en la burra hacia la baliza de Nissen a 2000. Baliza que luego la veremos que tiene cierta complicación porque la entrada no puedes hacerla directa porque hay aquí una restricción bastante grande. Entonces, bueno, pues hay que negociarla como han hecho los otros pilotos de diferente forma. Y ahora, bueno, sí, me queda Ondra, Prochaska, que esta mañana ha despegado de aquí. Esta zona hay que decir, luego lo veremos también en otras fuentes, en otras webs, que aquí tenemos una pedazo de limitación grande. Entonces los pilotos que se han adentrado a ir por esta zona, lo que han hecho es despegar de aquí, ir por el oeste de la limitación y trincar y para atrás. Y lo han hecho bien, ¿eh? En el caso de Marcus Anders o David Sassudeli, lo hicieron muy bien por aquí. Y en un vuelo enlazaron el valle aquí de Brick con la baliza de Nissen. Que está, vamos a ver a qué distancia está. Desde donde está Ondra. Vaya, espera. Que me he puesto ahí. Vale, vamos a ver. Desde aquí hasta aquí son 31 kilómetros. Y mira, para hacernos guía, por ejemplo, Matin ahora está, aquí lo tenemos, a 46 kilómetros. Esta mañana estaba mucho peor la cosa. Así que Matin volando con paciencia y con buena letra. Y descubierto, o no lo he descubierto, no lo he descubierto. Iba a decir cómo quitar esta mierda de la medida, pero no. Vale, total. Que Ondra había despegado, no ha trincado gran cosa. Aquí vemos, trinca un poco y ha decidido meterse en el valle. En el valle ha vuelto a subir y por lo que veo ha vuelto a volar y otra vez ha vuelto a pinchar, si es que esto está correcto, a 2100. O sea, está un poco atrapado en este valle. Lo tiene complicado porque encima en la parte alta del valle, aquí atrás, esto es una zona de no despegue y no aterrizaje. Pero bueno, tiene mucho margen. Es un gran piloto y no descartemos que pueda salir de aquí volando, por supuesto. Si es andando lo tiene complicado, pero volando... Pero esto lo está ralentizando y beneficiando a Matin y a Sebran. Bueno, y ahora sí voy con la cabeza. Que está súper interesante la cosa. Vamos al top 10. Venga, voy. Luego veremos más cosas. Tenemos que irnos hasta la quinta puñeta. Ya veis, bueno. Ahora hay que esperar a que cargue. Pero básicamente tenemos a Lars Mestetter de líder. Iba muy destacado antes, ahora va un poquito menos. Antes les llevaba 30 kilómetros a los siguientes, a Kriegel y a Aaron. Pero ahora les lleva nada más 11 kilómetros. Lo cual, bueno, pues eso. Las diferencias de volar solo o acompañado, ¿no? Porque estos dos van acompañados. Voy a actualizar la página, que no, como siempre, no vale un pimiento. A ver si tenemos suerte. Voy a poner de los 10 primeros a los que vuelan. Bueno, no, los 10 primeros, venga. Bueno, decíamos. Aquí tenemos a Lars, algo destacado, con buen track. Bueno, no sé si es bueno, me parece que es un poco recto. No, es bueno, sí. Y lo tenemos a 2700. Ya vemos la ruta que está llevando, es la que veíamos ayer. Pues eso, la del norte. Hoy la de... Sí, eso es la del norte. Evitando todo el montón de espacios aéreos que tienen por aquí.
y acercándose a la baliza de la que está a escasos, vamos a ver qué distancia, 70 kilómetros. Y es la 1 de la tarde. Así que hoy tendremos baliza, seguro. Y bueno, se han cepillado, fijaos, una buena parte de la carrera. Y detrás tenemos a Kriegel con Aaron. Aaron lo tenemos ahora a 3400, bien trincado aquí. Y Kriegel a 3000, bueno, a la misma altura, pero engaña la perspectiva. Solo que Aaron va por arriba, por las montañas, y Kriegel está cogiendo una línea más recta, la que había cogido antes Lars. Y lo que sí están haciendo es acercarse ya a la línea de llegada a meta. Fijaos que les quedan solo 445 kilómetros nada más, de carrera. Estamos en el día 6 por la mañana. Una pasada esto. Una auténtica pasada, la verdad. Por detrás de ellos, bastante separado, tenemos a Simon, que ayer aparte de que no tenía un track decente, pues se quedó, y hoy me parece que tampoco lo tiene muy fino, no sé. Bueno, pues se quedó un poco descolgado, pero bueno, ahí lo tenemos de Kriegel o Aaron, está a 40 kilómetros casi, en línea recta. Es una distancia grande, Parece que se ha roto la carrera, pero ya veremos lo que pasa. Que 40 kilómetros en vuelo es 1 hora y poco. Sí, en muy buenas condiciones. Luego tenemos aquí a... Joder, esto ya está yendo mal en la aplicación. Remy Burdel con Tobias Rossrubacher, que los tenemos a 20 kilómetros de Simon Overrunner. Y Damián Lacasse que se ha pegado una remontada bastante importante. El que ha perdido un poquito de comba es Tim Alongi, que está aquí cerca también, no es que esté muy lejos, pero ya Tim Alongi está a 20 kilómetros de Damián Lacasse, aquí. Patrick von Kallel también ha perdido bastante comba, teniendo en cuenta que ayer iba con el grupo, casi al hacer la baliza, se retrasó justo antes de hacer la baliza de Les Deux Alpes. Y aquí tenemos a Tanguy Renaud Good. Voy a quitar cosas, a ver si esto reacciona un poco, pero no, la aplicación se ha quedado flipada otra vez. Como siempre, no sé, es una pena esto. Bueno, la abriré enseguida. Vamos a las otras fuentes de datos que tenemos, a Bornair, por ejemplo. A ver si aquí podemos ver la composición de carrera de los de cabeza un poco mejor. Bueno, ya vemos que todos los pilotos están cogiendo esta ruta, de vuelta. Todos, cada uno de ellos. Bueno, pues los vemos. Parte de ellos están yendo, parte volviendo. Bueno, Tanguy lo vemos aterrizado ahora mismo aquí, a 2000 metros. Pues ya veis que cacho grupo, por ejemplo, Davide Sassudeli, piloto italiano, que de momento está yendo a la baliza de Les Deux Alpes, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero a 3500. O sea, tiene buenas condiciones, parece ser. Aquí tenemos también a Patrick Harvey Collard, que está también aterrizado. Pero claro, para hacer la ferrata de las narices de Mont Blanc, que ya la ha hecho. Bueno, vamos a seguir viendo gente. Una pena no poderlo verlo en la fuente oficial. Tiene narices la cosa, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí ya se ven las distancias, Las distancias son majas las distancias, O sea, la cosa está, no sé, bastante definida cuando estamos ya a 450 kilómetros de meta. Y ya veis qué pedazo huecazo tenemos entre estos que están haciendo la baliza, Ger y Patrick y Harvey Collard. Y aquí lo que decíamos, Ondra, Celine, Sibron Warren y Martin. Y por atrás a Jubei, que es el otro que está en carrera.
Ya sabemos, hoy ha habido eliminación, ha sido Elliot. Pasado mañana habrá otra eliminación, será Jubei. El día 22, el día 24 hay otra y ahí ya vemos lo que pasa. Estamos peleando por evitar esa eliminación el día 24, lo cual es muy, muy estresante. Vale, vamos a ver un poco cómo le está yendo a Matin ahora. Lo tenemos a 3200 hace 2 minutos. Y ya cuando llegue a esta ladera, aquí ya se ve que todos los demás lo tienen bien. O sea, han ido triunfando bien. ¿Por qué hacen aquí ¿Por qué se vienen al sur? Ay, voy a quitar, por cierto, tengo una capa que no quiero tener. Que es la de XD Planner. Pero vamos a ver por qué se vienen al sur. Y para eso nada mejor que ver las puñeteras restricciones. Eso es. Pues bueno, pues ya vemos, ¿no? Hay una zona que no se permite aterrizar ni despegar, pero sí puedes volar por aquí, no hay problema. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos, no se puede aterrizar ni despegar, o aterrizar, en este caso. Y Selin, el rodeo, ¿por qué es? Pues porque aquí, voy a hacer clic. ¿Por qué no se ven ahora los espacios aéreos? No sé, bueno, se ve que al clicar en un piloto no puedo... Bueno, ya veis, hay varios espacios aéreos. Este es desde el suelo a 1300, que no debería tener mucho problema, pasas por encima. Y aquí sí hay una serie de espacios aéreos que todos evitan en Interlaken. Tiene narices, ¿no? Justo Interlaken, que es meca del vuelo, patatín patatán, está más prohibido que yo que sé. Entre estas altitudes que pone, ¿eh? Del suelo a 1200, del suelo a 800, del suelo a 1100, de 1600 a 4000, 2200 a 4000 y 2900 a 4000. Y finalmente, cuando quieres ir a la baliza de Nissen, esto es una zona de las de no aterrizar. Y tienes esta, que sí que hay que evitarla, porque esta es... Uy, perdón, le he dado el viento. Hasta 4500 está prohibido. Entonces todos los pilotos lo han rodeado por el sur, por Frutigen, y han entrado a la baliza desde aquí, desde el sur. Lo que pasa es que es un sitio que siempre sopla de norte. Bueno, ahí aspiramos a que llegue hoy Matin. Desde luego. Voy a quitar los espacios aéreos un rato. Bueno, aquí estamos. Y disculpadme un segundo que voy a comentar algo en el equipo. Un momentito. He vuelto, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, entonces, mira, aquí en el X Contest tenemos a Matin, esto es más en tiempo real, a 3000, tirando por esta zona. A ver a cuánto estaba aquí Sebran. Pues mira, Sebran estaba a menos altura que él, en esta zona. O a la misma altura, estaba exactamente igual.
solo que pasaba una hora antes. Y luego trincar y ya enlazar la ladera esta de Grindelwald, al norte de Grindelwald. Pues bueno, eso debería ser ya lo que le catapulte hacia el resto de la prueba. En principio, aunque ahora Sibrand no va muy boyante de altura, pero bueno. Voy a volver un poco a los que están en la cabeza. A ver cómo lo llevan. Bueno, rutas muy similares. Esto para mí esto es un empate técnico, por supuesto. Aquí tenemos a los tres con sus rutas y sus esto. Ya estoy aquí. Bueno. Vale, me dicen, por ejemplo, que en la zona que está Martín ahora, pues que la nube está a su altura. Voy arriba. Aquí está. Uy, espera, que me paso 6 pueblos. Aquí. Pues eso, que la nube está un poco baja por aquí, a 3100 o algo así. Y bueno, es lo que se esperaba, literalmente, vaya. Vale. Vamos a ver un poquito de mundo real, de Instagrams y todo esto. Y luego hago recapitulación, tiempo para atrás. Bueno, antes de tiempo para atrás, vamos a hacerlo el tiempo para atrás, pero en el F-Tracking. A ver qué esto. ¿Qué hay? ¿Vale? Y luego pues ya veremos más cosas. Venga, para hacer el live tracking en tiempo para atrás es muy importante abrir el live tracking. Así que lo voy a abrir. Vamos a ver estos 10 primeros. Porque con todos no puedo hacer esta historia, porque si no se queda petado. Y vamos a ponernos a las 7 de la mañana. Para las 4 de la mañana no. A las 7. Luego haremos vídeos y cosas. Vamos a acelerar. Que ya sabemos que va a pedos, pero va. Bueno, pues eso, a esta hora teníamos ya... bueno, aquí mira, Kriegel descansando. Ya no descansa. 7:20 de la mañana. Ya vemos que, por ejemplo, Lars ha hecho un vuelo mañanero por aquí. Y ya, pues eso, ha empezado a sacar distancia a los demás, ¿eh? Aquí lo teníamos a 20 kilómetros por delante. Son las 7:30 de la mañana. A ver si esto acelera. Que claro, cuando va en el suelo, pues la cosa va despacito. Voy a acelerar un poco yo, ¿vale? 9 menos 20. Es que han volado muy pronto. Y ya con condiciones buenas. Vamos a las 9:30. Aquí los tenemos como sube al monte y Lars ya despega. Ahí lo tenemos a Lars, que está remontando la ladera a las 9 de la mañana. Y ya está a casi 3000 metros, a esa hora. Lo cual está más que bien, ¿verdad? Voy a quitar cosas. Y yo no sé si quitar el track. No. Bueno, en este momento, pues Aaron se separa un poquito de Kriegel. No mucho tampoco. Yo debo reconocer que prestaba algo de atención, pero no mucha, porque estaba más con lo nuestro, con lo mío, vaya. Y bueno, pues aquí es donde Lars se ha destacado bastante de los que le siguen. Aquí ya les lleva esos 20 kilómetros. Sí, 20 kilómetros. Aunque ya veis que se va bastante al sur, porque ya enfila lo que es la calle, iba a decir, ¿no? La zona esta para la baliza, el valle. Mientras que los otros tampoco es que estén parados, ¿eh? Todo el mundo volando, por atrás también. Casi todos. Voy a quitar tracks, porque como voy a centrar un poco en los de cabeza, y si no, no va a ir fino esto. Aquí Lars lo tenemos ya con
Va 20 kilómetros de ventaja también. Ya ves que la ruta es ligeramente diferente. Qué pena que vaya a golpecitos, ¿no? Pero bueno, mejor es eso que nada. Y ya estamos en las 12 de la mañana. Lars aquí ya ha reducido la ventaja. Ya tiene esos 14-15 kilómetros de distancia con respecto a ellos. Que no es que hayan ido en equipo precisamente, cada uno ha ido a su bola, ¿eh? Pero bueno. Y con buenos techos, 3200, 3300. Aquí vemos que han progresado rapidito. Estamos en las 12 de la mañana. Y 20 y cada vez se acercan más a Lars los dos. Aquí, bueno, no, ahora están a 18 kilómetros, por ejemplo. Pero bueno, carrerón, de Lars Merstata. Un carrerón que está yendo de maravilla. Sí, da gusto verlo. Y bueno, ya casi nos metemos en la hora actual, así que lo paro, la animación está. Y os voy a enseñar lo mismo, pero por atrás, que es interesante ver el tema de la eliminación de hoy. James Bay Meter y tal. Y Selin. A ver si con esto aguanta la máquina. Bueno, pues tenemos... Voy a poner otro horario, claro, porque este horario no es el que queremos ver. El horario de eliminación. Vamos a ponernos a las 7:15 de la mañana. A esta hora Bayu ha hecho un vuelo. Aquí lo tenemos. Con el que ha adelantado a Elliot. Claro, es lo que digo, Elliot desde ayer solo se ha movido esto. Tiene que estar lesionado, seguro. Y ha hecho gesto deportivo de no retirarse ayer y dejar que le adelante para que no, para eliminarse él. Gesto bonito y muy deportivo por su parte. Si es que es así, que supongo. Yo esto me lo he inventado todo, No he hablado ni he leído nada al respecto. Bueno, aquí teníamos la carrera, la otra carrera. Voy a adelantar un poco hasta las 10. Aquí tenemos la carrera entre Matin, Selin, Sibran y más al oeste Ondra, Prochaska, que es muy interesante también. A ver si nos va adelantando para que veamos cuándo despegan. Aquí está preparado para despegar Sibran y Ondra también. Ha subido a este sitio para despegar a 2100. Y mientras Selin todavía estaba subiendo a la zona cercana a Grindelwald, a la ladera al norte de Grindelwald. En cualquier momento veremos despegar ya. Ha despegado primero Sibran, luego Matin. Voy a adelantar a las 11. Aquí está Sibran en el aire y Matin también. Ahí los vemos. Selin todavía no. Y Ondra también está en el aire, que ha estado aquí penando en esta zona y al final tiene que aterrizar aquí dentro. Y es lo que le ha supuesto estar atascado. Ahora lo veremos. Ya, ahí aterriza. Y aquí, bueno, pues Sibran como se tira para el norte. Selin ya está alcanzando la zona de despegue, que veremos que despega y enseguida pilla un canicazo. Ahí la tenemos a 2000. Y Matin, que contemplaba 3 opciones para hoy. La primera es la que está haciendo, que es la que hizo todo el mundo en los días previos, casi todo el mundo. Pero también contemplaba una en la que venía hasta aquí y pasaba por medio. Y la última, pues la que está haciendo Ondra, pero volando evidentemente, que es la que hicieron Marcus Anders y David Sasudeli. Bueno, aquí vemos como Sibran va progresando lentillo, los dos, asegurando mucho porque no querían cagarla, evidentemente. Es muy pronto todavía, 1:30, hay mucho día por delante y no hay que liarla. Y bueno, pues esto es básicamente, ahora ya estamos casi en el tiempo real, así que esto ya no tiene sentido que lo sigamos viendo en diferido, lo vemos en directo.
Lo que sí quiero ver en directo es este canicazo que ha pillado aquí Matín, aunque el track es un poco irregular. Pilla un buen canicazo que le servirá para ir a la ladera de Grindelwald. Seguro. Así que bueno, estos tres los tenemos ahora mismo. ¿Qué distancia entre ellos? Oh, esto no va ni para atrás. No va. Es que ahora no va ni el navegador tan siquiera. Espero que no se me quede frito el ordenador, que sigáis oyéndome. Se me oye todavía, ¿no? Todavía estoy online, ¿no? Espero. Nada, pues voy a tener que tirar el navegador porque se ha quedado colgado del todo. Ya mejoraba porque tenía un montón de cosas abiertas. No, pues no me funciona el navegador. Y tirarlo me supone un follón tremendo. Vale, pues como no va, voy a ver si consigo poner unos vídeos, a ver si reacciona esto, por un casual. Vamos a ver el resumen. No, es que tampoco me va. No me va nada de nada. Joder, qué mierda. Bueno, pues voy a ver qué puedo tirar para que esto funcione sin que me mande a freír espárragos todo. En la memoria está ocupando el Chrome el infinito y más allá. Bueno, voy a ver si con esto no rompo nada. Vale, parece que lo he hecho bien. Para que no se me rompa. Parece que sí. Bueno, vale, no se ha roto del todo. Esto lo cierro, que es la causante de todos los males. Y vamos a ver un poco de resumen de ayer. Empiezo por el WhatsApp mismo. Las cosas que llegan al WhatsApp. Nada. Aquí Lars Mesteter le dando la carrera. Es un vídeo de a la 1 menos 10. Que no tiene sonido, parece. O sí. O es culpa mía, no tiene sonido. No sé por qué no se oye esto. Ah, sí se oye. Soy yo que no oye. Siempre manda vídeos fantásticos. Bueno, vaya cogollos, eso no tiene muy buena pinta para los que vengan después. Un poquito cargado, ¿no? 3200. Bueno, pues era un vídeo que aquí se lo ha publicado mientras estaba liderando la carrera a la 1 menos 10. Voy a ponerle un rayito de esos. Bueno, un corazoncito, venga. Y aquí esto es todo lo que veo. Curiosamente. Vale. Pero, pues sí que os voy a poner eso, los vídeos de los tradicionales, ¿no? De cada día. Vamos a empezar con el vídeo oficial, que estaba muy bien ayer. El vídeo oficial de la retransmisión que hacen a las 9 de la noche. Y vamos a verlo un poquito. ¿Puedes decirme si la imagen se está viendo a golpes o algún rollo así? Porque me está diciendo el ordenador que no puede con su alma. Me está diciendo ahora mismo. No sé por qué. La lluvia nos dice Isaac que es para las 4. Luego podemos ver la meteo. Vale, pues voy a cerrar cosas y abrirlas de nuevo a ver si esto vuelve a su ser. Vale, si se corta la transmisión volveré a empezarla, pero empezará un nuevo vídeo. Por desgracia. A ver, voy a parar el streaming y empezarlo de nuevo a ver qué pasa. Estamos intentándolo, ¿eh?
Voy a seguir cerrando cosas. A ver si consigo que reaccione. Sí, voy a abrir otro Chrome, sí. Voy a cerrar todos los Chrome, de hecho. Entonces, cerrar todos los Chrome, no sé si me manda la mierda la transmisión. Creo que no. Pero bueno, vuelvo en máximo 5 minutos. Bueno, aquí estoy, ¿eh? Estoy intentando volver. Está claro que la aplicación de la Xalp nos deja todo frito. No sé si me estáis oyendo ahora y tampoco puedo leer el chat todavía. Pero podré en breve. Vale. Lo que igual hago es abrir la aplicación en otro esto. Bueno, ahora, ¿me oís? ¿Estoy en directo o no? Aquí dice que sí, pero no lo tengo seguro, así que me gustaría que me lo confirméis, por favor. Y voy a hacer que la aplicación para el Live Track sea el de este. Bueno, pues nada, aquí sobreponiéndonos a los problemillas que van surgiendo. ¿Qué se le va a hacer? Ahora ya se me tendría que ver. Que he puesto todo en su sitio. Entonces voy a usar un navegador diferente solo y exclusivamente para el Live Track. Me hará un poco más incómodo. Pero vale. Vale, gracias. En los mensajes privados que me estáis diciendo. Vale, sí. Vamos viendo. Ahora deberíais verme ya. Y con el mapa en el esto. A ver. Si pongo el Edge. Vamos a ver. Aquí. Ahora deberíais ver el del oficial. El de la carrera. Me lo vais confirmando. Recordad que lleváis un poco de retardo respecto a lo que yo hago y vosotros veis. Pero bueno, usaré una ventana específica solo para la puñetera carrera para que no se me fastidien las demás. Gracias a todos los que me estáis diciendo también por privado esto. Bueno. Pues me recompongo, ¿eh? Dame un momentito que vuelva a lo que tengo que hacer. Ahí. Y ahora mismo estoy con vosotros. Voy a poner un vídeo y así mientras me recompongo yo con todo. Bueno, veremos los dos tradicionales vídeos que siempre vemos, que son el de Marcus Anders y el de Damián Lacasse. Ahora voy a hacer que se puedan ver. Ahí estamos. Os los voy a pinchar. Pongo los subtítulos. Vale, pues vamos a ir con estos 8 minutos y medio de vídeo. Y así yo arreglo todo el berenjenal que tengo por aquí. Y bueno, pues a disfrutarlo como siempre porque son vídeos espectaculares.
are now on top of the Lötschen Pass. I feel great. It's a super nice place. And the plan worked out quite nicely yesterday. It was a little bit bold move, but I decided to fly the north sides to Wallis, to the airspace. And if I would have bombed out, it would be a massive hike in the flat. We already have clouds, but we also have clouds here. And the plan is to glide down into that northeast face. So Markus started from Lötschen Pass, where he hiked up with Pauline in the morning. And we're in Frutigen and waiting for him if he's not making it to Tourmaline to Niesen. I found him. Sollen wir auch durch den Tunnel zurück oder sollen wir oben rumfahren? I tried to cross that ridge and then surf the clouds. Okay, so currently Markus has taken the turn point in Niesen and is doing well here. We have two support vehicles, one off the north, one on the south side. So Markus is trying to get over the ridge to get his free flight to Martigny. It was a bit of a struggle there in the beginning, but now he's, I think he is going as high as he can. And to land here, he's going to land over there where I need to go. We are in a beautiful place in Valferi, close to Courmayeur, and we are waiting for Markus. After a long fight, he can just cross the pass, and now he's going down in the valley directly
close to the beginning of the Via Ferrata, I think. You're going for a hike? Yeah! So I take sausage for me. Yes. No jokes. Good luck, Flo. Keep in touch. Yep. That's your first hike of the Accept. Let's go. Right or left? Left, I think. Thank you. Yeah, left. How can I help? I need to go out of that. The cask? No, you have to do. Das ist nicht vorgeschrieben. Continuez là, je pense. On se concentre, il y a une grosse ligne dehors et on va rebondir sur la crête devant là. Les Alpes, là-bas, c'est l'heure de manger des cajous, des M&M's, des boules coco et des boules chocolat. Combien? Ça, c'est du curry. Et Tobias. Et il y a Tim un peu plus loin là.
y a beaucoup d'ombre, mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas d'orage. Il va falloir naviguer entre les zones d'ombre là, pour passer en Maurienne et après en Tarentaise encore. Soit ça remonte là, soit on pose en bas. On peut passer la crête qui est derrière moi là, 2650. On avait 40 km de retard ce matin. Et on était, je sais pas, 10 ou 11e. Et là, on doit être, je sais pas, 4 ou 5, j'ai pas regardé. C'est jusqu'au bout et j'avais la crête là, comme ça, à droite là. Et là je pense que j'avais la voie à la hauteur de crête. Et je me faisais matraquer, ça descendait, mais ça portait encore, tu vois. Mais j'ai pas pu faire ça. Bueno, pues como siempre, vídeos chulísimos y espectaculares. Bueno, ya me he reconfigurado aquí todo mi monario. Vale, pues que tenemos novedades, ¿eh? Tenemos novedades porque tenemos a Seabran Warren aterrizado. Aterrizado aquí a 1870. El equipo de Matin habrá tomado buena nota de esto y pues igual cambian la ruta. Porque se ve más gente por ahí que están haciendo otras rutas. Se ven en el X-Contest. Vamos a ver el X-Contest. Poco. En general. Vamos dónde está él. Para orientarnos. Aquí lo vemos. Pero vemos la gente que hay alrededor. Hay unos cuantos que están pinchados. Que están sufriendo. Seabran, entre ellos, a la que le hemos visto que está bien es a Celine, ¿eh? No sé, bueno, que vaya Matin haciendo lo suyo y ya está. Vamos a ver. Vamos a hacer un comentario al equipo. Perdón, que estaba en silencio. Recordad que vienen aquí a Nissen, ¿eh? Aquí. Ahí, Nissen. Y bueno, aquí tiene pues ejemplos de gente que está por allí o que están yendo allí, que lo mismo les sirve de indicativo. Bueno, esto es, por ejemplo, fijaos, este ha pasado por esta ruta. Más larga, depende de donde empieces, evidentemente. Pero bueno, es interesante ver cómo hay Maenu, por ejemplo, este. Mira, este lleva una parecida a Matin. Bueno, parecida no. Lleva la misma. La misma. Aunque ha despegado de aquí, donde está él ahora, en Grindelwald. Grindelwald ya sabéis que está justo debajo del Jungfrau, que está aquí, un sitio que flipas. Bueno, todo montes emblemáticos por la zona, que es una gozada esto. Solo poder volar allí ya es un placer, es la bomba. Pues eso, esta ruta, pues mira, podría ser buena, ¿no? Es más al sur de lo que va a Seabran, se evita los espacios aéreos y puede ser una ruta interesante. Estas cosas, ya sabéis, los pilotos las ven. O sea, tienen su Light Track, su XT Track y pueden activar la ruta a otro piloto y yo qué sé, hacerle... También las horas son diferentes. Este chico ha pasado, o lo que sea, chico o chica, ha pasado a otra hora, las condiciones pueden ser diferentes ahora. Bueno, sin más. Voy a cerrar que no quiero quemarlo. No estoy haciendo caso al chat. Vale. Los vídeos, sí, los vídeos de Marcus y Damián Lacasson son atómicos. Una maravilla, auténtica maravilla. Bueno, pues aquí tenemos a Matin 2840. Seabran, quiero ver la comparación entre los tracks de los dos. Cómo iba Seabran en ese sitio. A ver.
Mira, Sibran ahí tenía 2.900 y Matín pues... Uy. Y Matín pues... Lo mismo. Prácticamente. Pero luego le ha ido muy mal este planeo Sibran. Tan mal que ha decidido aterrizar aquí a 1900 para asegurar un poco, ¿no? Dejarse caer hasta el fondo del valle. Que es buena táctica, ¿eh? Esto no es una competición normal, es de hike and fly. A veces si tienes que aterrizar, aterrizas y punto. Y te evitas ahí problemas mayores más tarde. Bueno, venga, vamos un poco al otro, al de la competición de verdad. A ver si nos funciona un ratillo, aunque sea. Voy a abrirlo y os lo presento. A ver si va más fino que con el Chrome. Que el Chrome chupa una barbaridad, al menos con esta aplicación. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver qué pasa con la cabeza. Y luego volveré a poner cosas de las redes sociales de pasado, ¿no? Está bien. Bueno, Lars sigue en cabeza. Sigue llevando ahora 7 kilómetros de ventaja nada más a los seguidores. Que no son cualquiera. Aaron Dragoitia y Krigel Maurer. Fijaos que ahora nada de ir por la línea directa, sino que cogerán, me imagino, así y luego así. Me imagino. Es lo que supongo que harán. ¿Y por qué? Pues ahora miraremos la meteo. A ver qué le pasa a la meteo para que hagan esto. O a la meteo y a las restricciones aéreas, que son los dos condicionantes de la carrera, ¿no? Meteo, restricciones aéreas y cómo estés tú. Mientras Simon, pues lo tenemos a casi 40 kilómetros de Krigel. Se ha descolgado mucho, o no, ya lo veremos. Y Remy Burdel, que está haciendo una carrera fantástica, ¿eh? El quinto, ostras, telita, el tío. Muy bien, la verdad. Hay que decirlo. Pues Remy lo tenemos a 17 kilómetros por detrás de Simon. Overrunner. Me lo voy a jugar, voy a poner más gente un rato. Después le toca, después de Simon. Bueno, Remy está con Toby Grossubacher. Están aquí los dos juntos. Volando mano a mano. Dos pilotazos. Toby ha hecho unas cuantas XAL. Remy creo que es la primera, si no me equivoco. No sé si aquí en la información... Uy, sale esa información de cuántas lleva. No lo veo. Bueno, sale en la página web, de todas formas. Si damos clic aquí... Ah, no, por cierto, esto clic te abre la página web, pero es una versión que no... Es la antigua. Entonces no está cargada, está mal. Para verla de verdad, habría que ir a la página de XAlps. Tiene mal el enlace, vaya, en la web. ¿Dónde está el menú, por favor? Hola. Quiero ir a la parte de arriba. Ah, aquí que estoy en pantalla completa. Atletas. Buscamos a Remy. Le damos. Muy cómodo. Y aquí tenemos si es novato o no. Aquí tenemos, es rookie. Remy, que por cierto estuvo en la Xpeed hace unos años también. Aquí tenéis la información. No en el enlace que sale en la página web, en el live tracking. Eso no funciona. Así que bueno. Bueno, pues decía, estaba haciendo un repasito Damien Lacasse, que lo vemos que está en séptima posición. El día de Martigny acabó el 11. Está remontando, bien remontado, porque encima lleva una buena distancia con el octavo, que es Tim Alonji. Tim ayer se atascó bastante comparado con los primeros, y aquí, claro, cuando pierdes un par de horas en el suelo, te sacan un par de horas volando, y ese par de horas pesan mucho. Pero a veces es al revés. Tú estás en cabeza, llevas 2 horas de ventaja, aterrizas, y ¿qué pasa? Que los de atrás van y te pillan. Como está pasando un poco con Sibran y Matin ahora mismo, ¿no? Bueno, y detrás de Tim, o con Tim, o cerca de Tim,
Patrick von Canel, que está en vuelo. Tim también está en vuelo a 2300. Patrick está a 3300. Rutas diferentes. Y el track, además de Tim, creo que no vale un pimiento. Así que veremos. Nicola Heiniger, que también va bien, 3500. Está volando muy bien, Nicola, ¿eh? Y luego ya por detrás estaría Tommy, que también ha hecho la baliza, ¿eh? Aquí lo tenemos, pero ahora está en vuelo, sí. Está en vuelo, dice aquí. Eso quiere decir que va a estar en vuelo en breve, me imagino. Su track es que no va bien tampoco. Tendrá mala cobertura, entonces por eso tenemos tantos trazos rectos. Vamos a ver, aquí no hay información de quiénes han hecho la baliza, ¿no? Bueno, pues voy a ponerlos a todos, voy a borrar los de atrás, o sea, los de arriba. Dejo solo al líder. Por ejemplo, Marcus Anders está yendo todavía a la baliza. Tommy Frederick, pues no lo tengo claro. Y Tanguy, pues tampoco lo tengo claro, porque tiene el track bastante feo. No, sí, Tanguy está volviendo, sí. He hecho la baliza, aquí tengo su trazo, el marrón. No sé, es que ahora está en el suelo. Ahora mismo. Os diré que hoy estoy un poco despistado porque hay mucha conversación en la radio del equipo, el concello. Y bueno, ¿qué significa DF en los últimos? No, DF no. DNF, supongo que es lo que quieres decir. Out es que están fuera de la carrera por eliminación. DNF es que se han retirado ellos solitos. DF suele ser do not fly, que no vuela o algo así. Eso es lo que suele ser. Venga, vamos a ver qué pasa con el nuestro un poco antes de ir a otras cositas. Aquí está Martín. Bueno, está yendo por una línea. Bueno, todavía siguen las crestas de Grindelwald. Si vamos a Sebran, tenemos la pista más clara. Y lo tenemos a 2900. Al final parece que sigue su misma ruta en vez de intentar ir a las montañas, que parecía algo más evidente, pero no, va por la misma cresta. Y de hecho Sebran parece que está volando otra vez, ¿no? Sí, está volando. Ha despegado a buscar esta ladera de enfrente. Y Ondra, ¿qué le pasa a Ondra? Y a Celine. Uy, perdón, Patrick está en otra liga. Celine pues ya está haciendo el salto hacia la ladera de Nissen. Aquí suele soplar viento norte. Ahora miraremos cómo sopla. ¿Y Ondra cómo lo lleva? Pues Ondra está en vuelo, ¿eh? Ondra se ha escapado por fin de esa zona. Lo tenemos a 3700 nada menos. Y enfrentándose pues a los 30 y pico kilómetros que tiene hasta la baliza. En distancias, vamos a verlo en vertical. Ahí. ¿Cómo está en distancias la cosa? Pues vamos a ver. A Selí le faltan 8 kilómetros. A Ondra 30. A Sebran 13 y a Matín 25. Viendo lo que tenía en la mañana, que daba miedo cómo estaba, qué ventajón había sacado Ondra y tal y cual. Pues bueno, eso sí, la línea de Ondra es más buena en cuanto a espacios aéreos. A ver qué tal le va. Estaremos atentos. Bueno, Sebran aquí parece que trinca en esta ladera. Esta ladera voy a irme a
al otro. Bueno, ahora para hacer los cambios tardo un poco más porque tengo que cambiar de navegador. Vamos a ir aquí a ver cómo tenemos el percal en el Born Air. Vamos a verlo. En cuanto a los espacios aéreos de las narices. Y ahora miraremos meteo. Ahí está. Bueno, Sebran aquí se acerca peligrosamente a 1, pero bueno, este 1 es desde 3000 a 3900, así que poco miedo con él. No hay problema, en principio. Y este otro tampoco hay mucho problema porque es desde el suelo hasta 1300, o sea, con pasarlo por encima de 1300 ya está librado. De hecho, muchos lo han pasado. Si pongo a Celine, veremos que ha pasado por aquí, por este espacio, que no es un espacio, es altura, claro. Espacio es cuando no tiene otra altura. Aquí se ve muy claro la ruta que ha seguido Celine, que es básicamente la que han seguido casi todos los participantes. De hecho, si os pongo ahora... Uy, mira, no quería cerrar eso. Si os pongo todos los participantes de la carrera, los tracks, pues aquí tenemos prácticamente calcado todo, ¿no? Lo que no hace nadie es esto que hace Sebran. Sebran, el único que lo hizo fue Christian Schuck. Este trazo de aquí lo hizo Christian, que no tiene problema porque lo que digo, el techo prohibido es 2900. Así que, bien, por ese aspecto. Do not finish, sí, la verdad es que el DNF es did not finish o don't finish o yo que sé. En otros casos, en otras competiciones DNF no vuela, pero en este caso sí, DNF será que no finaliza. Lo mismo que los eliminados, solo que los distinguen. Los out son eliminados porque ha llegado la eliminación y tal y cual. Bueno, vale, interesante ver todos los tracks de todo el mundo. Ya veis que una vez alcanzan Nissen, pues tienen... Voy a quitar estas capas que me molestan ahora mismo y vamos a poner las meteos. La meteo que tenemos en la carrera. Estos tracks que vemos son solo hasta ayer, ¿vale? No están los de hoy. Que los podéis descargar de la página web, de la página de atletas de cada participante. Vale, vamos a ver un poco los vientos. Bueno, o el radar de lluvia. Bueno, aquí está la cosa cargadita. Vale. A los que lleguen hoy aquí, pues tienen un poco marroncete ahora mismo. Igual no es tormentón. Sí quedaban tormentas para las 4 de la tarde, aunque ya hemos visto unos torrenes ahí que daba miedo. Voy a poner el windy, que me resulta más cómodo para ver las esto. A ver, vamos a poner a Nissen. Uy, Nissen Guipúzcoa, ese no es Nissen, ¿no? No sabía que había un... ¿Es con una S, quizás? Esto sí. Vale, vamos a ver un poco la previsión de lluvias y truenos en esta zona. Vamos a darle aquí clic para que nos lo saque. Aquí abajo vemos viernes. Bueno, en principio así en esa zona a las 4 o así dan lluvias. Esto confío que equipo sepa, y si no se lo voy a decir ahora mismo, para el cual os silencio un segundo. Otra zona que pinta un poco así guarrilla
a esa hora, a las 2 de la tarde, es, bueno, por aquí, que ya es donde ha pasado Matin, porque Grindelwald está aquí, él está por esta zona, yendo hacia aquí, ¿no? Hacia Frutigen, es la intención. Y bueno, pues ahora veremos qué tal. Aquí norte asegurado, casi siempre. Voy a poner un poco más tarde a ver cómo está el patio. Bueno, pues a las 4 de la tarde ya pintan más lluvia por toda esta zona con rayos y todo el monario. En esta está. No sé, a la hora que lleguen estos parece que pinta puñetero el asunto. Bastante puñetero. A ver. Vale, esto de las tormentas, pues ya vemos, ¿no? A las 6, vamos a ver a las 8, en teoría debería rebajarse la cosa. Pues no se rebaja mucho. Y a las 7 es cuando rebaja, o sea, va a ser una puñeta esto, porque va a jorobar la posibilidad de hacer Nissen y tirar para adelante volando. Otra vez, ¿no? Ya sabemos los que van atrás siempre tienen mala suerte. Bueno, y para la cabeza, aquí están Domodossola y ¿dónde está la baliza? Aquí, ¿no? Arona, aquí es, aquí abajo, si no me equivoco. Voy a orientarme un poquito con la ruta. No, aquí abajo no, Locarno, me he equivocado, perdón. Es al final, arriba del lago. Aquí arriba, Locarno. Vamos a ver la meteo que dan aquí para esas horas. Ahora es las 2. Pues así lo tenemos orientados, ¿eh? Aquí es el sitio. Las 2, las 3. Bueno, pues no pinta muy bien, ¿no? Pinta tormentas en todas partes, casi, de la carrera. Eso en la previsión de FMWF. Y con D2, que es un poco más fiable en en los Alpes, no lo pintan tan heavy, tan grande, la zona de tormenta. Pero sí, estoy en las 7, voy a ir a las 2 otra vez. Aquí está. Pero sí que hay cosa gorda por aquí. Por aquí está Grenoble. A ver, que me centre. ¿Dónde estamos? Que me estoy despistando de los sitios mucho. Puf. Nissen, por favor. Ahí. Aquí tenemos la orientación. Nissen, Bourg-Saint-Maurice, que es por donde pasan, a la vuelta. Y aquí está la zona de la baliza, por aquí. Donde más cae ahora, creo que es por ahí, donde está la zona de la baliza. Eso es a las 3. A las 5... Pues a ver si lo carga. No sé si lo ha cargado, la verdad. Bueno, voy a intentarlo con el radar. A ver si nos quito esta mierda. Y pongo el radar de 1 hora. A ver. Este es el salto que hay que hacer después de la baliza antes para ir hacia el Mont Blanc. Por aquí tendría que ir. Y esto es la previsión. Lo que estamos viendo. Esto es real hasta ahora. Hasta hace unos minutos. Y a partir de aquí es previsión porque se para. Yo quiero que siga. No sé por qué se para. Pronóstico. Ahí está. 1 hora más de meteo con pronóstico.
Bueno, donde más sufre es en la baliza. Hoy Matín hasta ahí no va a llegar ni de coña. Entonces, bueno, pues igual no es tan terrible la cosa. Aquí no pintan tantas lluvias como pintaban en el otro lado. Aquí, en Nissen. Así que bueno, esperemos que libre la cosa. Bueno, ya tardaba en quedarme muteado, ¿no? Maldita sea. Vaya, lo siento. Bueno, decía que sí, que las vistas son increíbles en las de que tiene Simon por aquí. Ah, mira, ahora tiene un track que parece casi normal. A mí no se ven las térmicas. Ya tenemos a 3900 gozando brea, disfrutando, seguro. Ya tardaba en darme cuenta. Overrunner lo graba todo, ¿eh? Todo. Va con la 360 todo el día, grabándolo todo. Y hará unos reportajes chulos, seguro. Bueno, decía que voy a ver un poco Vamos a ver un poco redes sociales. A ponernos al día de lo que pasa, que son las 2:20. Luego haré una pausita para comer, ¿eh? Que uno es humano. A ver. Vamos aquí. Y vamos a saltar a las redes sociales. Vamos a buscar el Instagram un poco. Bueno, aquí tenemos como noticia de portada fuera de carrera Gabriel Jansen por una herida y nada, pues por desgracia estaba fuera de carrera. Por aquí tenemos el Instagram de Matín. Ahí está, perdón. Venga, vamos a ver un poco. A ver si no me censuran los vídeos. Aquí los inventos que se hacen en su rodilla mala, que además parece hinchada, ¿no? Redes sociales ya sabéis. A ver, un momento, que si me he dejado alguna. Me he dejado alguna, sí.
Redes sociales que ya sabéis que lleva Josu, ¿eh? Bueno, pues aquí liándola. Muy buena. A la mañana. Aquí subiendo el despegue de hoy. Vemos que la zona por detrás de Matina. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Ahí va, despegue de Martin esta mañana. Esto lo voy a censurar porque Metallica me lo censuran fijo el vídeo. El audio voy a quitar. Aunque quede bien, pero si no, nos van a dejar sin vídeo. Bueno, ahí tenemos el despegue a 2760 de esta mañana. Esta mañana sobre las 10:30, 11 menos cuarto más o menos ha despegado. Esto era en directo hace 2 horas. Fantásticas imágenes, ¿eh? Lo que siento por dentro, no te lo puedo explicar. Hay que leer el cuento para entender de qué va. Lo que saco de adentro es pura necesidad. Siempre hay algún secreto que me pide intimidad. Ya me oís, ¿no? Entiendo. ¿O qué? Supongo que sí. Puede buscarme en la tormenta. Siempre vuelvo al vendaval, traigo mi ofrenda. Una canción que sana y que escribe en plena guerra. No hay verdad que me acabe. Estoy cruzando glaciares. Pasatzen momentu delikatue, leku hori pasa barrauket eta oso Es un momento delicado para cruzar esa cresta. Esto hace 1 hora. Esta la silencio, que es esta sí que me la censuran, creo. Bueno, pues esto era las redes de Martin. Vamos a ver otras. Bueno, fuera de carrera también James Elliott, ya sabemos, por la eliminación de tiempo, aunque digo que casi seguro que era que ha dejado de andar, o sea, no se retiró ayer para no hacerle la puñeta al último clasificado. A ver, Kriegel o la casa regular que contaba. Esto es de ayer. De ayer. Más ayer. A ver si vemos lo de hoy. Bueno, aquí ya tenemos cosas relacionadas con hoy. O casi. Al menos. Lo que no es vídeo, ahora sí. Lars esta mañana, Lars Merstetter, el líder de la carrera, quiere llegar hasta San Moritz hoy. Se me oye bajo en los vídeos. Pues se suponía que eso se había recuperado. St. Moritz. But let's see. The reason today is a good example because we came here yesterday evening. We
slept here as a team. Tiene cara And de this cansado. morning we come up here at 5. Now it's sunrise. It's so beautiful, and that's Han exactly llegado the ya a las reason 5. why I do X-Alps. Y que por estas cosas hace la X-Alps. Bien, despegue de Kriegel. Este hemos visto. Está Celine. Nicola Donini. Sei droppata? Ah sì, aspetta che vado l'altra. Enganchones. Anche qua. Non sale? Aspetta. Boh, la vela è libera. Bueno, ya le ha ayudado a despegar. Y no hay nada roto. Bella Nick, Ale. Nicola Donini. En este caso eres Jersey. Está visto. Opa. Davides, Asudeli. Day 6 already of the Red Bull X-Alps, and I'm having my little caramel macchiato bar this morning. Des Jan de Violet. And just great. Had a nice glide from the turn point in Monzino, and now climbing up to a col and then lie down again to go to the Col du Petit Saint Bernard, and from there Lo siento, no puedo traducir we'll probably porque have an amazing flight van por la red y el equipo a la to vez. the Alpes and further onwards. So yeah, really excited. Great day ahead. Pues eso, un buen día por delante. Aquí Davides, Asudeli. Hace 3 horas. Que las técnicas funcionaban antes de lo que de lo esperado por algunos atletas. Y este es otra vez Lars Merstetter, hace 2 horas. Condiciones buenas, volando a 3200 sobre el Valle de Aosta. ¿Quién va a llegar el primero? ¿Quién iba a pensar hace unos pocos días que el equipo Bélgica 2 estuviera en riesgo de terminar su carrera? No sé, no me da tiempo a leerlo. Tesserlen, Ukbitne. Por la baliza de el Mont Blanc. Bueno, despegando la baliza del Mont Blanc y a por Le de Sol. Y este es el último vídeo que tenemos por aquí. Y ahora necesito ir a ver qué está pasando con Matin y toda esta gente.
Vamos a ver dónde está este Erlen también, para situarnos un poquito, ¿no? De lo que pasa en la carrera. Vale, esto, hacer pausa. Vamos a ver dónde está Erlen, así por la vista rápida. Aquí está. Ahora mismo en el suelo. Porque, bueno, esto que veíamos era el despegue de la baliza del Mont Blanc, que está aquí. Y ahora, pues nada, lo tenemos bastante más adelante, ¿eh? Ha recorrido un buen pedazo esta mañana, entonces, hoy. Por aquí, pues a los que llegan a la baliza parece que les va a llover o no. Ya lo veremos. Shentaik. A quitar cosas. Fuera. Shentaik está de vuelta, ¿no? No, está yendo, está yendo. O sea, es que tengo muchos tracks de gente que quisiera quitar. Me están molestando ahora mismo. ¿Por qué tengo tantos tracks? Ah, vale, porque tengo activados los tracks de la carrera. Joder, qué canelo. Ahí está. Y vamos a ver qué hace el nuestro. Lo va a ver en el X-Contest, que es más inmediato. Bueno, ya que estoy aquí, aquí vemos que llega a una zona que la cosa está más complicadita, ¿eh? Bueno, ya con 1600, la ladera está a 700 aquí, el techo de la ladera a 1400, o 1700 las crestas, 2000, 2100. Parece que engancha, a ver qué tal. Pero bueno, voy a ver el mío. Aquí lo tenemos, con 2700 va bien. Va bien, ha esquivado todo lo que hay que esquivar. Y mira quién llega aquí también. Ondra. Que lo tiene más fácil Ondra. En cuanto gane el Barlovento, me imagino que se enganchará y para arriba. Hasta la baliza. Más Ondra es una acróbata que para aterrizar arriba no va a tener ningún problema. Es un aterrizaje técnico, ¿eh? No es fácil. Con mucha roca, aunque hemos visto a todos aterrizar, no es para todos los públicos. O bueno, al menos para mí creo que no. No sé para el resto de públicos. Bueno, pues Chevron está un poquito bajo. Y vamos a ver qué tal lo lleva Celine. Aquí está. Pues nada. A ver, ¿por dónde ha ido? Pues mira, ha enganchado en la cara sur. Y va a llegar a la baliza. Se lo voy a contar esto al equipo. Fijaos cómo lo ha hecho Celine también, ¿vale? Que la cara sur parece que está rindiendo, la cara este de la ladera, y ha podido remontar. También Ondra ha llegado a la ladera de Nissen, ¿eh? Pero esto no hace falta decírselo a Martin, no hace falta ponerle nervioso ni nada. Bueno, total, que vamos a tener a los cuatro juntitos, casi. Por detrás, a ver qué hace Beiju, que, bueno, lo tiene muy mal. Pero está subiendo al monte, el hombre. No se rinde. A ver esto de cuándo es, de hace 5 minutos. Está pateando y esperemos que no se retire antes de pasado mañana, porque si no habrá un problema. Ahí de cara a lo que pase con el equipo. Un problema serio. Porque estos cuatro se estarían jugando la eliminación de dentro de 2 días. Por cierto, dentro de 2 días, el domingo no puedo hacer transmisión. Mañana sí que haré, pero solo hasta el mediodía. Y el domingo no puedo hacer. Volveré el lunes a la tarde con el asunto. Bueno, pues eso. Ondra aquí lo tenemos, que ha enganchado la ladera. Está subiendo. La ladera rinde bien. Y voy a poner los vientos. A ver cómo está la cosa por aquí. Aquí está. Bueno, pues el viento, pues eso, es fuertecillo, ¿eh? Fuertecillo. 16-25 de norte-nordeste. Aquí también. 20-34. Hace bastante viento. Bastante viento. Por ahí.
Claro, eso le sirve para intentar hacer un poco de ladera. No sé si en Nixon habrá una baliza meteo. Bueno, aquí sí que hay. Y dice que hace 25 minutos no había nada de viento. Y hace 38 semanas tampoco. Pero 38 semanas no resulta muy útil. No sé cómo es de fiable esta baliza. Pero vaya. No sé. A ver, en el valle... Bueno, esto está muy lejos para que no sea útil. Aquí sí que es donde está Matín. 11 por hora de este. Viento en cola. Podría ir para allí. Bueno, ahora lo que tiene que hacer es no cagarla. Aterrizar arriba o donde considere el conveniente. Como ya está haciendo Selin. Y bueno, pues a ver qué tal. Vamos a ver. Voy a buscar a ver si encuentro una baliza Nielsen. Este no sé si es nuestro Nielsen o cuál. Espera, no, mejor lo miro en Windy, que va a ser mucho más fácil verlo. Vamos a ver. Voy a quitar la capa esta del radar, que no hace más que fastidiar ahora mismo. Pongo la de olas, que es muy útil. Y aquí hay webcams. Bueno, más que webcams, balizas. No veo que hay una baliza. Meteo por aquí. No veo nada. Y la webcam, a ver si conseguimos ver una manga o algo. Bueno, pues nos quedaremos con esa de 3 por hora sin viento. Pero por aquí sí que hay viento fugado, ¿eh? Tiene que estar claro. Bueno, pues bien. La verdad es que pinta bien. A ver si llega, joder, que será un puntazo, ¿no? Haberse hecho volando todo el tramo desde Disentis. Bueno, pues... ¿Con qué estamos? Estoy un poco despistado. Bueno, sí, viendo a ver cómo va esto. Fíjate, qué cosas... A ver cómo... Si vemos ver un poco la deriva cuando gira algo. No parece que te haya tampoco mucha deriva aquí. En la térmica. Y le veo que va bien por la cara sur. No, mira, no hay nada de viento. No hay nada de viento. Vale, viendo el track de Ondra, no veo los círculos que hace, las térmicas que gira, no veo que tengan deriva. Así que, perfecto. Aquí sí que vemos este viento que tiene Sibran ahora. Pero tampoco, bueno, sí, aquí hace algo de viento, ¿eh? Bueno, a ver cuando llega Matín, que nos tiene aquí con ganas de... Está asegurando, ¿eh? Como debe hacer, vaya. Que no queremos arriesgarnos a nada. Va a llegar aquí. Recordad que aquí a Frutigue tiene que rodear el pueblo de Frutigue por el sur, por aquí, para evitar el espacio aéreo que tenemos aquí en medio. Eso, o por el norte, es una opción. Claro, es una opción más arriesgada la del norte, que no ha hecho nadie, porque voy a pintar el espacio aéreo otra vez. El rodeo es demasiado grande, es aparentemente.
Aquí en el suelo sí que hay 20 por hora, ¿eh? A ver qué... Esto es 20 por hora hace 20 minutos. En el suelo, el Frutigen sí que hay 20 por hora en el suelo, ¿eh? En el suelo, en el valle. 20 por hora de nordeste. Bueno, eso se lo he comentado al equipo, está claro. Así que lo que tendrá que hacer Matín para no jugársela es saltar bien alto. Para no encontrarse este viento del fondo del valle y poder ir como están yendo los demás, cresteando, casi cresteando por la cara este, que parece que van bastante bien. A ver si antes de media hora, 3/4 de hora o así, a ver si lo tenemos ya en la baliza. ¿Qué distancia tenemos hasta la baliza? ¿De dónde está él? Vamos a verlo. A ver, no lo estáis viendo vosotros, pero yo sí. Bueno, también lo vais a ver vosotros, qué narices. Que es gratis. Ahí está. Entonces... voy a pintar a Matín. Matín. Ah, mira, aquí parece que en el Edge va mucho mejor que en el Chrome, ¿eh? Porque esto lleva un rato abierto y no se ha quedado colgado. No sé, igual os vale la pena cambiar de navegador en este caso. No soy muy de Microsoft, pero bueno, en este caso... A ver, distancias. En línea recta desde él hasta la baliza tenemos 12 kilómetros. A la ladera, por donde pasan todos, por eso he dejado los tracks, tenemos 13 kilómetros más o menos. O sea que, bueno, no debería tardar mucho más de media hora o 3/4 de hora, asegurando mucho, en llegar allí. Yo no tengo ninguna prisa porque llegue, yo solo quiero que llegue. Nada más. Ahí lo tenemos. Ondra, Sebran y Selin. Selin ya habrá aterrizado. Y si te descuidas ya habrá despegado, incluso. Mira, por hablar ahora, activo a Selin y tal y no se le ve. Había dicho que parece que va mejor, pero no sé hasta qué punto es cierto. Quizás si cambio de capa, ¿le pesará menos? No, ni reacciona. Bueno, pues ya sabéis lo que hago, ¿no? En estos casos. Cierro esta y abro una nueva. Que aquí en el navegador este va bastante rápido abriendo, ¿eh? Más que en el otro. Bueno, por cierto, como siempre, gracias a los que habéis visto la descripción de este vídeo y me habéis echado una mano con ciertos gastos que he tenido, ¿no? Muchas gracias. Y darle a me gusta, ¿eh? Que para los que estamos está bien un me gusta, la mitad, exactamente. Quería ver un poco cómo van Matín, Ondra, estos 4. Bueno, pues Selin está bajando. Veremos si aterriza arriba o aterriza en esta parte, que es más fácil, y luego sube un poquito andando. Tiene pinta que va a aterrizar aquí, ¿no? Está haciendo la barrena. A ver a qué altura está ahora. 2300 y pico. Y barrenando para bajarse. Que le ha costado bajar, ¿no? Por lo que veo, barrenar. Porque aquí ya está un rato como cogiendo altura, no sé. Voy a quitar los tracks de los primeros para que no nos líen. Que es más fácil verlo así. ¿Y cuál me he dejado? Ah, el de Remy Burdel. Ahí estamos. Bueno, pues una bonita vista. Está muy bonita la carrera por atrás, ¿eh? Hay que decir que está muy bonita. Y ahora la diferencia con Jubei. Actualmente lo que tiene el último, que es Matín, tiene de carrera pues 160 kilómetros. Que bueno, lo que digo, confío en que Jubei no quiera retirarse, no tiene pinta, porque le veo que está pateando en el monte, y eso dice mucho, pero confío en que vaya bien la cosa. Sebran lo tenemos a 1800. Para hacer la transición quizás debería ir más alto,
porque si no se va a encontrar el viento. Pero va a ser buena información ver qué pasa, dónde se engancha esta cresta de aquí, tiene toda la pinta. Y a ver qué tal le va. A comentarlo al equipo. Bueno, Sebran hace la transición con 1700 nada más bajo que los otros. Vigiladlo bien porque parece que va a una cresta que podría estar mejor orientada al viento y es donde ha trincado Selina, además, ¿vale? Vigiladlo de cerca para cuando llegue Matin. A ver. Hola, ¿qué web es esta? ¿Para qué sirve? Arnau Casas, no te... ¿Puedes decirme a qué te referías, por favor? He visto ahora tu mensaje, entonces no sé a qué te refieres. Por cierto, no se ven las horas, los mensajes ni nada. Ah, mira, ahora. Ahora se ven los tiempos. No sé si esto lo he activado para todos o lo podéis activar cada uno lo suyo para ver las horas de los mensajes. Sí, pues me preguntabas, Arnau, pues eso, que hola, ¿qué web es esta? ¿Para qué sirve? No sé si... Bueno, si has llegado aquí, esta es la X-Alps, la carrera de Hike and Fly que recorre los Alpes de ida y vuelta además. Y la web es la de la página web de Red Bull X-Alps. Ahí enseguida llegarás a lo que es la web de 3D, del seguimiento. Vemos a los participantes en tiempo real. Porque muchas veces hablo como si todo el mundo supiera de qué hablo y es verdad. De vez en cuando hay que recordar que no hay gente del gremio, ¿no? De parapente y no tiene por qué saber cómo funciona esto. Bueno, pues eso. Ahí le vemos a Sebran, que está cayendo moderadamente, ¿eh? Voy a ver con qué altura se había tirado. Me interesa saber, Sebran, si ha saltado... ¿Con qué altura exactamente ha saltado? A ver. Voy a verlo. Vale, pues sí, con 1900 ha tirado, con 1900. Luego sabes que ha perdido relativamente rápido la diferencia. Fíjate, ¿eh? Van a llegar... Bueno, Ondra está más alto que Sebran, pero es que casi va a llegar a la vez. Aquí lo tenemos. Sebran aún tiene que remontar esta ladera de aquí, que es la que ha hecho Selina hace un ratito de nada. Bueno. Y Matin a 2500. Que es lo que tenía Sebran. Bueno, estaba un poco más alto Sebran antes, pero ahí lo tenemos. Esto para ver, comparar alturas, podemos echar un vistazo al X-Contest, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Por ejemplo, yo cojo, activo a los dos, Sebran y Matin, ahí está, y abajo tengo la gráfica de los vuelos de los dos. Entonces ahora puedo coger, bueno, voy a quitar a Ondra para que no me líe. Puedo coger y ver las alturas abajo a la izquierda, no veréis nada vosotros porque está muy pequeño. Aparte que estoy viendo que no veis toda mi pantalla, lo cual me sorprende. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. A ver. Por abajo del todo sale un poco cortado, ¿no? Me parece. Bueno. A ver si consigo que salga bien. Pues no atino. Bueno, pues nada. Ahí quizás. Ahora. Vale, bueno, pues ahí abajo veis las alturas. Bueno, igual en la tele no se ve nada o en el móvil, donde estéis. Pero lo que quiero ver es cómo ha saltado Sebran y cómo salta Matin. A esta ladera es la que Sebran ha saltado a 1900. Ahora Matin va a llegar a ella. A ver si trinca. Son rutas diferentes las que han seguido. No tiene que haber una con la otra. Y bueno, Sebran de momento, en las primeras crestitas ya engancha algo. Parece que esa brisa que veíamos que era de nordeste, pues en esta costilla, pues parece que le sirve para engancharse. A 1500 por lo menos no pierde altura. De hecho, remonta bien.
Matín aquí casi le tiene que estar viendo a Sibra, me imagino. Así que, bien. Esto el equipo se lo va a contar, por supuesto. Y lo que me alegro. De lo... Bueno, pues eso, muy interesante. Ya veis que estoy dando mucha cancha a Matín hoy. Más que otros días quizás, pero es que no puedo evitarlo. Bueno, vamos a ver la carrera otra vez en vista general. Voy a quitar esto para que no nos vuelva locos. Aquí, mucho mejor. Muchísimo mejor. Venga, vamos a la cabeza, a ver cómo está la cosa. Bueno, seguimos teniendo a Lars Merstetter por encima de las crestas, a 2100 y pico. A ver si gira. Vemos que sí. No tiene techazos, pero puede progresar. Y esta ladera ya le lleva hasta la baliza en la que... Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer en la baliza. Aquí está el briefing. La baliza de Locarno. No os quiero marear. Aquí está. Bueno, pues hay que firmar. Y no se puede volar el CTR, que está al lado. Y tal y cual. O sea, firmar, vaya. Que tengan cuidado con los espacios aéreos, que los acabo de quitar, pero bueno. Y aquí vienen, persiguiéndolo de cerquita los dos, pero está muy montado en la burra Lars. Ahora, 2400 que se acaba de actualizar aquí, hace 36 segundos, y ya veis que está pidiendo una bien buena. Vaya, que va a llegar primero, salvo desastre, va a llegar primero Lars a la baliza, y casi empatados. Kriegel y Aaron. Estamos en Italia, por cierto, terreno de Aaron Durgati. Bueno, Italia, no, Ticino. Esto es el sur de Suiza. Esta parte de ahora. Bueno, pues estupendo. Digo Locarno, ¿eh? Locarno es el sur de Suiza. Ahora estos sí que están en Italia, estos tres, como veis aquí en las fronteras. Pero bueno, pinta bien. En cuanto al viento, aquí marca 26 por hora. No sé qué credibilidad darle porque la térmica que ha girado pues tampoco se ve que sea una deriva brutal, ¿no? Aquí. Vamos a hacer un intento de verlo en el Edge otra vez. A ver si hay suerte. Nos aguanta un ratillo. Ahora sí, lo tenía mal. A ver si nos aguanta la aplicación. Venga, voy a los de cabeza. Pero volveré enseguida con Matín porque quiero ver cómo negocia esa parte. Está súper emocionante esto, ¿eh? Bueno, pues tenemos a Lars a una distancia de 30 kilómetros de la baliza. Que si todo va bien, debería llegar. La única cosa que veo así como pega, a ver. A ver, que ponga esto a la vista. No, nada. La ladera es favorable, excepto que para entrar allí está alto, claro. La baliza está, pues, ahora veremos a qué altura. Se supone que si hago clic aquí me da información de la baliza, con el viento y todo esto. Lo que no veo es la altitud de la baliza, ¿no? Si alguien la ve, voy a probar a darle al enlace que me lleva a la baliza, a ver si la información es correcta. Locarno, San Moritz, Vicentis, Blanc, aquí.
1628. Aquí lo tenemos. Y luego solo tiene 17 kilómetros a la siguiente baliza, que es la de Bellinzona, que está abajo del todo, a 200 metros de altitud. O sea que les hacen bajar a los infiernos un poco. Y solo quedarán 345 kilómetros a gol. Estamos en viernes. ¿Qué? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Llegarán a gol? Teniendo en cuenta que les hacen bajar y tal y cual. En fin, que va a ser una pasada. Espero que sea el lunes, porque yo el domingo no estoy. Me fastidiaría mucho que llegasen el domingo. Lo que sí haré es cuando acabe en un buen grupo, yo ya dejar de hacer estos streamings, que uno es humano y se cansa. Bueno, vuelvo a donde estábamos. Aquí vemos la distancia, la escasa distancia que hay entre estas dos balizas, ¿no? Parece un poco ridículo hacerlo, pero ya sabéis por qué es, ¿no? La pasta. Ojalá pudiera yo tener que decidir alguna cosa de estas alguna vez. Que por pasta tenga que fijar una baliza un poco rara. Prefiero que no. Eso me da mucha libertad para hacer lo que me dé la gana. El de Akispear nos da mucha libertad para hacer lo que queramos, pero bueno. ¿Cómo saben que... Bueno, Arnau, te veo con ganas de preguntar. Vale. ¿Cómo saben qué ruta es mejor? No lo saben. Se basan en su experiencia, se basan en la meteo que hay, en la meteorología, entonces escogen. Y además hay muchas cosas que no vemos aquí, como espacios aéreos que están prohibidos. Más preguntas. Los números entre corchetes que significan el burnout. Pregunta AAV Captures. Vale, vamos a verlos. Es la altura sobre el suelo en ese momento. Vale. Voy a ir al burnout un poco para ilustrar lo que vemos. Con lluvia no se puede volar y no, los neumáticos se los cambian cuando van a pie varias veces al día para no tener los pies húmedos cuando llueve mucho. Vamos a ver. Venga, vamos un poco a burnout. Aquí está. Y vamos a ver esta altura, entre paréntesis, es la altura sobre el suelo. Esta a 2200 y el suelo está aquí a 1600. Bueno, ahí no, más abajo a 1550. Así que 1550 más 721 hacen aproximadamente esos 2200. Fíjate, no ha pasado por esta parte, se va directamente por atrás. Y mientras los que tienen ciertos problemillas son Kriegel y Aaron, Más Aaron, que está a 200 metros más bajo. Pero no, voy a poner el track de Lars. Aquí vemos cómo, bueno, están sufriendo un poco estos dos, Bueno, sufriendo, acaban de llegar a la ladera. Mira, Aaron está trincando algo. Y Kriegel ha pasado de ello, de lo que deduzco que estará subiendo más. Estas cosas se ven en el otro live track. Se ve muy bien el X-Contest. Mira el X-Contest, a ver si ahí encontramos a Kriegel, si está con el track activado. Está el de Lars y el de Kriegel. Mira, están los dos. Nos viene muy bien. Bueno, pues Kriegel 1356. Se ha metido ahí a la izquierda. Lars también había llegado y ¡pum! Ha enganchado directamente. A ver cómo había llegado Lars. Lo consigo aquí. Lars tenía 1800, había llegado mucho más alto que Kriegel a este sitio. Bueno, creo que estoy viendo el track de Lars. A ver, quito Sebran, Machin. Y ahora sí, estoy viendo los dos. Ahí está. Y Lars había llegado con... Pues que hay que precisar mucho. Ahí. Bueno, no mucho más. 1500 parece. Tampoco, bueno, en la gráfica sí que se ve la diferencia. Es más, sale que Lars había llegado más abajo, ¿no? La ladera ahí donde está tiene 1300. Bueno, creo que parece que empieza a remontar. Pero voy a volverme a ver si está haciendo la transición ya Machin.
Mientras recargo el Edge. Y salto al Edge para que lo veamos. A ver qué tal lo hace. Quito esto. Y voy para abajo. Sacamos a Matin, Sebran y Ondra. Bueno, pues Matin ahora mismo lo tenemos a 1400. Va a llegar bajito a la ladera. Esperemos que la enganche como ha enganchado también antes. Esperemos que enganche bien. Porque Sebran ya vemos que la ha pillado. Y bueno, ya está pues a 1800, a 1900. Este es un momento de tensión, de mucha tensión. Está llegando a la ladera con 600 metros sobre el suelo. El viento viene de su derecha, se supone, y esta ladera debería ser buena para orientarse al viento, pues como han hecho los demás, que Celine y Sebran han enganchado ahí. 1430, de momento sigue cayendo. 27. Podría ir al X-Contest y verlo más actualizado para sufrir menos. Ya parece que ha enganchado. 1426. 1414. Bueno. Qué tensión. Aquí todos conteniendo la respiración estamos. 1405. Vamos, Matin, engancha eso. Por tus muelas. Uf. Qué panorama. Quiero que deje de bajar ya esa altitud, hombre, que está cayendo demasiado rato. Vale, Arnau, sigo intentando responderte tus preguntas. Mira, ya sube. Matin ya parece que engancha la ladera. Vamos. A ver, vamos a verlo así un poco. 1404. Si tiene que hacer todos los Tour Point 12. No entiendo muy bien lo que significa Tour Point 12. Ah, la baliza 12. No, hay una a la ida que es la 7, creo. Y a la vuelta se llama 12. Es una que van de este a oeste, llegan hasta un sitio en Francia, la baliza número 10, y luego vuelven hacia el este y van a pasar por la misma baliza otra vez. Es la primera vez este año en la que hay la misma baliza dos veces en la X-Alp. Bueno, aquí Matin ya está. Tiene que estar. 1438. Ahí vemos. Yo os recomiendo a todos que echéis un vistazo en la web, redbullxalps.com, y ahí tenéis un montonazo de información con el recorrido, con todo lo demás. Bueno, parece que se salva, ¿no? 443, 46, sube a 2 metros por segundo, velocidad del suelo 27, o sea que hay viento ahí. Llega un poquito antes Sebran, que ya va hacia la baliza. No va a estar fácil, al final todo esto, pero como vemos ahí arriba, como Ondra está trincando una a 2400 que le pone pues ya casi de planeo a lo que es la baliza. Y Matin pues confío en que siga remontando. 1460 despacito de momento, pero bueno, ya está girando, eso es buena señal. Si da giros completos. Ah, no, aquí ha sido volver por donde ha venido. Bueno, venga, vamos a tener confianza que va a remontar. Ahí da giro completo, ¿no? Bien. Jesús Amadoz, no sé quién será este tiparraco, perdón, corrijo. Que si graban los vídeos horizontal en vertical, Jesús Amadoz, Chucho, estuvo trabajando en la X-Peer, amigo mío desde siempre. Y bueno, pues estuvo trabajando y le hace la gracia esa porque en la X-Peer nos peleamos mucho con los vídeos. Los vídeos que van a las redes sociales van en vertical y los que van al vídeo de cada día, al vídeo documental, van en horizontal. Por cierto, hola Chucho. Y el X-Contest
Venga, va. Ahora sí, ahora que vemos que ha remontado en la vista esta, o que está remontando, ahora sí voy a ir al X Contest, que va con más... que va con más... con menos retardo. Aquí tenemos en el juego, o sea, en la partida, o sea, en la partida, sí que estoy fino. Pone que llevamos 3:30:47, esos son 3 minutos de retardo, casi 4 respecto a la vida real. Y en el X Contest, que ahora sí lo voy a pinchar un poco. Estaba con la cabeza en la que Kriegel todavía sigue peleando. Y se les escapa Lars. Ahora voy aquí. Pero voy a Nielsen, que está aquí al lado. Pero aquí. Sebran Matin. Bueno, Sebran lo voy a quitar de momento. Ahí lo tenemos, remontando. Ya está a 1900 casi. Bien. Bien. 1900, esto es de las 15... Perdón. No puede ser, evidentemente no puede ser de las 15:14 porque son las 15:04. Ah, vale, sí, perdón. Eso es porque tengo seleccionado a los otros pilotos. Ya estaba yo a Lars y a Kriegel. Entonces estas imágenes de Matin son de las 15:04, o sea, hace nada, hace 30 segundos. Bueno, aquí ya vemos que por lo menos primera librada. Ahora toca las otras libradas, las de ir a por la baliza y llegar a hacerla y aterrizar en ella. ¡Buf! Bueno, a ver qué tal. Voy a echar un vistazo por ahí. Si el equipo ha podido llegar a tiempo. A lo que es el teleférico. Mira, ahora mismo estoy viendo al asistente, a los asistentes, al equipo de Matin subiendo. Mira, lo vais a ver también, ¿por qué no? Que es gratis. Aquí está. Aquí tenemos a Felipe subiendo en el teleférico. Ahora, en este instante. Y Nerea, los dos juntos. Lo vemos en tiempo real, ¿veis? Subiendo. Entonces van a llegar perfectos para cuando llegue Matin y poderle dar asistencia, darle comida, agua y todo lo demás. O sea que, ¡buah! Perfecto. Y espero que tengamos imágenes de ellos en ese momento. Confío en que sí. Sería la bomba tenerlas en directo para pincharlas. A ver si les convenzo para, si pueden, para hacerlo. Voy a pedirlo. Delante de todos vosotros lo voy a pedir. Felipe y Nerea, ya veo que llegáis a tiempo en el teleférico. Si tenéis tiempo y oportunidad de hacerme una llamada por WhatsApp o por Telegram para grabar, pues yo que sé, cuando llega Matin o cuando despega o unas palabras, lo que sea, os lo agradecería. Os lo agradeceríamos. Bueno, bien. Matin lo tenemos a 1900, ya veis la táctica, ¿no? Ir de costilla en costilla, que se ve que justo las costillas son las que tiran. No os matéis por ello, solo si tenéis oportunidad y disponibilidad, Y si no, en diferido, da igual. Bueno, pues eso, la táctica. Así es. Priorizamos lo otro, por supuesto. Bueno, decía priorizamos lo otro, ¿por qué? Porque lo de pedirles en directo es secundario totalmente, porque ellos lo que tienen que hacer es grabar para las redes sociales y para todos los medios que patrocinan el equipo y tal y cual. Bueno, ya vemos que parece que las crestas son sota caballo rey, ¿no? Cada cresta tiene una térmica. Entonces vamos a verlo casi en directo. Lo sé, soy consciente. Soy consciente, le decía, de que me decían, en directo no podemos hacer, pero te mandamos grabado, que como te lo vamos a mandar 2-3 minutos después de que ocurra, pues conseguimos que
para nosotros sea como si fuera en directo con el live track. Bueno, pues ya tenemos a Ondra aterrizado arriba en la baliza, pronto lo veremos firmando. Quizás no estoy atento a los directos de YouTube de la organización. No, pero qué coño, van a tener un directo para los que van atrás. Esas cosas no las hacen. Soy muy tonto. No existe, la gente de atrás no existe en la XALP. Pues acaso voy a mirar si tienen algo, pero lo dudo. Y menos aún lo harán cuando están cerca de llegar a la baliza de Locarno, la cabeza de carrera. Esa es una cosa que nosotros intentamos distinguirnos mucho en la XSpeed. Intentamos, con los medios escasísimos que tenemos, intentar dar cobertura a todos los que participan, que todos tienen derecho a aparecer. A veces lo conseguimos, a veces no. No podemos cubrir toda la carrera, por supuesto que no. Pero bueno, se intenta. Sigo leyendo el chat. Ya, tal. Un desastre de seguimiento. Sorry, ¿por qué nos dice sorry? ¿Porque estoy haciendo mal seguimiento? Pues hago lo que puedo, lo siento. Es lo que me da. No puedo. Juego con las herramientas que tengo. Si te refieres a eso, que bueno. Si se puede apostar, pues que yo sepa no. O igual sí, porque apuestas hay de todo en todas partes. Bueno, aquí tenemos el teleférico que va lento de narices, ¿no? Aquí, por lo visto, Nerea se ha caído del teleférico hace 4 minutos, se ha quedado ahí en el monte, pero los demás, Felipe sigue. A 1100, todavía le quedan remontar 1200 metros más. Esperemos que llegue a tiempo. Va mucho más lento de lo que yo pensaba el teleférico, la verdad. Venga, vamos a ver más cosas de la carrera. No estoy haciendo ni caso a la parte media de la carrera, ya lo sé. Bueno, esto no es de la carrera, este piloto no es de la carrera. Es un piloto que pasa por ahí, pero nos viene bien. Nos viene muy bien para ver cómo está el patio. Cómo está rindiendo la ladera, que está rindiendo mucho, ¿eh? Los demás están aterrizando todos arriba. Está preguntando Martín. Y ya está respondiendo el equipo ya. Bueno, Sebran todavía no ha aterrizado. Tiene que pillar unos metros más para poder aterrizar. Pero vemos que no hay absolutamente nada de deriva. No hay viento aquí. Lo cual es perfecto. Hombre, estaría mejor con un poquito de viento de algún lado para aterrizar más suave, pero bueno. Recordemos que Martín tiene la rodilla un poco chunga, que la hemos visto por ahí en imágenes. Y bueno, pues es lo que hay. Aquí no sé si el teleférico tiene una parada o algo. Espero que eso no los ralentice a Felipe y compañía para que lleguen con unos minutos sobre Martín para evitar hacerle esperar a él, porque está en carrera. Son las 3 de la tarde y seguimos en horario bueno. Por cierto, voy a decirle al equipo que, viendo los otros tracks, las condiciones de vuelo siguen siendo muy buenas. Viendo tracks, las condiciones de vuelo por la sierra son buenas, Tiene muy buena pinta la cosa ahora mismo. La sierra para ir al suroeste. Lo que sí hay es una tormenta en el suroeste ahora mismo, pero un poco lejos. A ver si pasa. También se ve aquí una cosa rara. Bueno, a ver si se mantiene esto y podemos verlo bien. Bueno, Kriegel ya ha remontado. 1900. Aaron está todavía... A ver de qué hora es esto. De ahora. Está un poco más tirado. Así que por un ratito supongo que le dirá adiós. Aquí tenemos. Y mientras nuestro líder sigue liderando. Fijaos cómo se abre, para ir a por la baliza. No va por la línea recta, que parecía lo evidente y tal y cual.
Vamos a intentar entender por qué. Y de hecho lo iba a intentar entender con los esto. Vamos a ver. Xsalps. Los espacios, vamos a ponerlos otra vez. A ver qué tenían por aquí. Está un poco remolón esto. Bueno, aquí tenemos. Ya veis, ¿no? ¿Por qué se va por ahí? Porque tiene espacios aéreos a punta pala. Se ve aquí de maravilla. O sea, más claro agua. Se va para adentro. Este que está es un espacio aéreo, sí, pero es un espacio aéreo de 5.300 metros, o sea, nada. Si te metes aquí, tampoco hay mucho problema, son 2.700, parece que de momento no pilla mucho más, pero es que aquí ya es un lío. Estos de aquí son de 1.500 a 3.500, está prohibido. Y de aquí de 500 a 3.500 está prohibido. Así que la táctica buena, ¿cuál es? Ir aquí y bajar a la baliza, que es exactamente lo que está haciendo. Muy bueno. Ay, me he despistado una cosa. Antes de ver qué pasa con el resto del mundo y de ver a Martín llegar, voy a ir un momentito al Campeonato de España a ver qué manga se ha puesto. Campeonato de España en Boí es la quinta manga, si no me equivoco, y veo que ya han llegado a gol. Joder, pues sí que ha ido rápido la cosa, son las 3:15. Una manga corta de 58 kilómetros en la que, a ver si me entero de la jugada, vale, despegaban en Boí, ¿no? ¿Esto es Boí? Sí, en Boí, el despegue oficial de la carrera, y iban hacia el sur esta vez, han hecho mangas preciosas. Algún piloto ha dicho que la mejor manga que ha hecho en su vida, la de anteayer. O sea que empezaremos a ver vídeos por ahí, que sé que cada día editan un vídeo. El amigo Chema, creo. De hecho, a ver si me acuerdo y lo pongo también yo aquí en la retransmisión. Bueno, total que era una manga de 58 kilómetros con baliza hacia el sur, hacia Ayer. Otra baliza por allí. Y luego una baliza circular para que cada uno haga lo que le dé la gana. Aunque veo que, bueno, unos pilotos sí que se están yendo al nordeste, otros están yendo al noroeste. La idea es hacer esta baliza. A ver si me entero. Esta pequeña, verde, salir fuera, afuera de la grande y, si no me equivoco, volver otra vez al gol, que es este. Y tenemos a Marcelo, a ver, con el track va a ser más fácil verlo. Mira, Marcelo ha decidido hacerlo por el otro lado, por la derecha, por el nordeste. Pues ahí tenemos a Marcelo, que ha ganado la manga. Y el liderato estará ahí, ¿eh? Fran López, bueno, estos tres están siempre ahí arriba. Mika en un tiempo pues de 1 hora y 8 minutos. Supongo que ha puesto una manga corta porque igual hay posibilidades de tormenta o lluvia o alguna cosa. Y bueno, pues han preferido asegurar, quizás el Pirineo esté cargado y han preferido asegurar con la manga. Voy a poner un poco la clasificación en tiempo real para hacernos una pequeña idea de cómo estaría la cosa. Y con esta clasificación mega provisional estaría Marcelo de líder del Campeonato de España, seguido por Fran López, muy cerca. Además, Marcelo, mañana si hay manga, podría quedar entre el primero y el 12. Mañana si hubiera manga. Haga lo que haga, aunque pinche. En cambio, lo tiene mejor en cuanto a descartes, lo tiene Fran, que solo puede quedar primero o segundo, aunque pinche mañana. O sea que la cosa está interesantísima para el campeonato. Mañana es la última manga, si no me equivoco. Y la manga de hoy se la lleva Marcelo con todos los leading points también, ¿no? Me parece, 991. Sí, creo que sí. Bueno, pues luego si acaso vuelvo dentro de un rato aquí, pero ahora me voy. Me voy, porque tenemos que ver esto. Vamos a verlo aquí. Luis Felipe todavía no ha llegado. Y la gente que aterriza, creo que sin viento. Yo diría que no hay viento, ¿no? Las derivas. Prácticamente no hay viento. Voy a ver la baliza.
Oído, lo estamos mirando. Hemos preguntado a Martín a ver cómo está el viento en el despegue. A ver qué dicen las balizas estas. Estoy aquí saltando todo el rato. A ver, había una baliza aquí mismo que dice 11 por hora en nordeste. Pero es curioso porque hay dos balizas juntas. 11 por hora nordeste. Vale, yo veo en la baliza que está cercana 11 por hora en nordeste y ya. Quizás en la propia de la organización dice algo. Voy a verlo. A ver, suelen tener información del viento en la baliza. Aquí dice 24 por hora de viento, pero no me lo creo mucho, la verdad. No, dice 10 nudos de norte. Pero esos son 30 por hora. No me lo creo. No me lo creo porque viendo los tracks, no puede ser eso así. Bueno, pues tendrá que usar sus dotes de piloto de esto. Ya no sé lo que os estoy compartiendo. Ah, vale, perdón. Me he quedado con el X-Contest ahí. Con el Burnair. Bueno, pues aquí tenemos a Martín pillando la última antes de entrar. Hacer la baliza en la que está Sibran. Y los asistentes, pues están ahí. Voy a quitar tracks de aquí. Que nos sobran muchos tracks aquí. Y el equipo, pues aquí lo tenemos. Todavía le falta 500 metros para llegar. Al final no va a cuadrar los tiempos, me parece, por muy poco. Es que la subida es larguísima, ¿eh? Yo pensaba que no era tan lento el teleférico, la verdad. Bueno, Martín cogiendo esos últimos metros para llegar. Con calma. No nos pongamos nerviosos ahora. El suelo como es, vamos a ver un poco satélite. Es verde, empinado, eso sí. Pero es verde, mira, aquí se ve un parapente, ¿no? Esto puede ser un parapente. La térmica girado Sibran es que era de suroeste. Silencio un segundito el micro, ¿vale?
Bueno, vuelvo. Hay un poco de tensión porque no consigue la cresta. Hay viento norte. Y en fin. Bueno, ahí parece que remonta, ¿eh? Perdón, es que estoy liado con el equipo. Voy a poner el cartelito un momento porque tengo lío. Pues no estaba hecho. Voy a poner un poco el cartelito porque tengo que ayudar, ¿eh? Y silencio el micrófono.
Bueno, vuelvo por aquí. Ya veis que, bueno, aterrizado. Ha estado mosqueado porque no sabía el viento de dónde venía. Y es que lo que pasa es que no hay viento. Entonces ha creído que estaba en sotavento y antes de arriesgarse a perder altura ha decidido aterrizar ahí. Entonces ahora tiene que decidir si sube andando hasta donde está el esto o no. Bueno, aquí vuelvo a estar con vosotros. Bueno, pues nada, un momentillo de tensión aquí, pues por eso, por lo que he comentado, ¿no? Que está complicado y te entra el canguelo, de que no quieres pinchar y caerte toda esta ladera, ¿no? Entonces, pues mira, al final a estos 300 metros por debajo de la cresta ha aterrizado y ya se ha metido. Bueno, voy a volver a contar las cosas. Bueno, ahora está Felipe bajando, aquí lo vemos, este es Felipe, está bajando a donde está él, tardará un poquito en llegar y Martín pues no sé si decidirás plegar la vela y subir andando o animarse a despegar de nuevo, pero claro, para despegar de nuevo tiene que subir por lo menos hasta aquí porque hay norte en la ladera. Bueno, vuelvo al resto del mundo. Sebra, mientras tanto, se ha escapado y además es que sigue volando por la cara este. No va por la cara norte, eso nos fijamos. Lo mismo que Ondra, que ahí sí que él ha trincado ya 2700 y está poniendo tierra de por medio. Los teníamos casi juntos y los seguimos teniendo, ¿eh? Tampoco va a ser tanta la diferencia. Venga, voy a ver qué pasa con el resto del mundo. Quito los espacios aéreos que ya nos hace falta para... Voy a cargar de nuevo Burn Nights porque ya se ha quedado tonta también esta página. La cierro y la abro de nuevo. Así vemos dónde está Selin y compañía. Espera que me he ido 6 pueblos. Ahí está. Bueno, Selin la tenemos a 2000. Siempre volando por la cara este, si nos fijamos, ¿eh? Siempre por la cara este. Y Ondra, pues por la cresta, cara este, siempre. Que parece que es la que rinde mejor. Y aquí tenemos a Matín, como hemos visto, aterrizado. Y que ahora pues buscará la senda para subir hasta arriba. Venga, está siendo buen día, ¿eh? Esto es un pequeño agujerillo, pero está siendo buen día. Vamos a ver la oficial. Os pongo el otro navegador. El Edge. Aquí va. Y voy a abrirla de nuevo porque seguro que se nos va a quedar frita si no. Bueno, vamos a la cabeza otra vez, que hace mucho que no voy. Pero antes voy a leer lo que estáis escribiendo por ahí.
A ver. Me cuenta por ahí, la tormenta afectará a la carrera. Sí, eso no nos cabe duda. Íñigo Soto, este año estoy siendo más la cola de la carrera. No sé ni quién va adelante. No sé si lo dices por mí. No te gastas una manga en una Terry. Eso puedes ver un vídeo que hay por ahí de Team Alongi dando un buen repaso a la X-Alp por esto. Andando tiene 400 metros de desnivel, plegando equipo para desplegarlo sería una pena. Sí, pero 400 metros no vas a subir con el equipo sin plegar, ¿eh? Eso es demasiado. Bueno. Liada, Arnau dice que la cosa no va bien, no sé muy bien a qué te refieres, pero bueno. Vale, pues Lars... Ay, por desgracia el track de Lars se ha cortado todo este trozo, pero ha vuelto aquí. Y lo tenemos a tiro del lapo de la baliza. Concretamente a... Uy. No quería hacer esto. A 10 kilómetros y medio. Ahí va Lars encaminándose a hacer el primero esta baliza de Locarno. Y que lleva una distancia de 18 kilómetros a los siguientes, que son Christian Maurer y Aaron Durogati. Kriegel Maurer sale aterrizado, pero no me lo creo. Esto no es aterrizado, esto es que no tenemos posición y ya está, simplemente. ¿No vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? Eso está en vuelo seguro, ¿eh? ¿Filete como ayer? Y el otro que está aquí, pero trincado, a 2400 es Aaron. Los siguientes ya, es Simon, va bien, pero Simon ya está a 35 kilómetros del primero, de Lars Merstetter. Suponemos que todos harán la misma jugada, ya que hemos visto que había unas restricciones aéreas que ahí fastidian mucho. Y Toby Rosubacher sí que lo tenemos por zona diferente a los demás, a 4000. Ha decidido ir por la montaña, a pesar de no tener aquí el track bien, todo este ramo, pero ahora se ha descubierto que está aquí en la quinta puñeta de alto y subiendo, además. Ya veis que la diferencia de ruta es muy grande. Claro, la de hora también, ¿eh? El horario es diferente, son muchas cosas que son diferentes. Pero bueno, estaremos atentos, ¿eh? Lo que hace Matín cuando despega y cuando sube a la baliza. Y por detrás va a poner a Team Alongi hasta el 10º. A ver si se activan. No se activan, así que me paso al otro navegador a intentar ver las cosas medio bien, porque es que si no, no nos enteramos de la fiesta. Aquí tenemos el Edge. Vale, vamos a ver qué pasa en la cabeza de carrera. Están aquí al lado, un poquito al sur, ¿no? Lars, que hemos visto. Por aquí Borrauner, Tony y Remy Burdel. Tommy y Remy Burdel, que van los dos en la estratosfera. Han subido a las zonas más altas de la carrera, de la montaña, cerca de Zermatt. Aquí tenemos el Matterhorn. Bueno, de hecho, vamos a poner el track. ¿Veis? Este piquito que veíamos antes con Simon Oberrauner, que es el Matterhorn, que lo han hecho por la cara sur. Ambos, el Cervino, por este lado. Por el norte es Matterhorn, por el sur Cervino. Que bueno, que es un flipe poder hacer así. Detrás de ellos ya viene Patrick von Canel y Team Alongi, que está aterrizado en el fondo del valle. Uf, estará de un café que flipas, supongo. Pero bueno, ahí está aterrizado, además lleva un ratito, ¿eh? Está parado, no sé. Confío en que vaya todo bien. Detrás de Team Alongi y volando, Nico Heiniger, Tanguy, Tommy Frederick, que aunque estén cerca del Mont Blanc, estos están de vuelta todo. Y luego toda esta gente que... Voy a poner otra vez el radar de lluvia, a ver si ha cambiado la cosa por aquí.
¿Dónde estás? Que no te veo. Joder. Voy a buscar así. Así. Ahora que he aprendido que regen radar es radar de lluvia. Bueno, pues aquí ya vemos que tienen problemas. Porque se está cayendo la chaparrada encima. Justo yendo a la baliza. A ver cómo se lo montan. A ver, este ha hecho... No, todavía no ha hecho la baliza. Saint Ike. Todavía no ha ido a la baliza. Davides, Asodeli, tampoco. Marcus Anders está también yendo. La metido igual la tiene un poco más puñetera, ¿no? Con estas lluvias. Claro, lluvia hay ahí, pero seguramente en los otros sitios haya mala meteo, ¿no? Cielo tapado y demás. Ahora podemos mirar el radar. Le echamos un vistazo. Y aquí sí que están aterrizados, fíjate, en la carretera, ¿eh? Esto igual tiene que ver con lluvia, no sé, o simplemente es una pinchada de Tanner. Ah, mira, aquí ha pintado un momentito una chispita. Estos aterrizados, los dos, posiblemente sea por mala meteo, ¿no? Jer Shide, que también está yendo, la baliza de Solp. Y bueno, aquí sí que vemos que la meteo está peleaudita. Tim Alonji lo mismo se ha bajado por la tormenta también, ¿eh? No lo descartemos. Y Patrick Harvey Pollard, no sé por qué sale en un coche. No lo pillo. Bueno, pues no sé, su icono es el de un coche. Simplemente. Pero también tiene pinta de que se ha bajado por la tormenta, ¿eh? Ah, no, este lleva andando un buen rato. Este va andando... Uy. No sé lo que es esto. No sé lo que es esto. No sé si es que se ha dejado el tracker en el coche o qué ha pasado, pero lo que está claro es que él había quedado aquí y luego ya todo lo demás es en coche. No sé. Miraré en la oficial a ver si dice algo. Pero bueno, tenemos una línea de tormentas que está fastidiando bastante el percal. Y aquí también tenemos tormentas también ya, en la línea que va de la baliza de Nissen hacia Martigny. Pero ya veis, todos van por la cara sureste. O sea que el norte solo está aquí, por desgracia para nosotros. Bueno, vamos a ver si puedo volver a la otra. Y yo en breve me pondré a comer, por cierto. Pero dejaré antes un vídeo por aquí. Vuelvo al Chrome. A ver si ha pintado gente. No ha pintado a nadie. Así que otra vez. Venga, voy a poner esto otra vez. Bueno, me dicen que Matín. Bueno, lo dice él. Lo dice Matín que va a despegar, ¿eh? No va a subir hasta arriba con el parapente. Ha decidido despegar en la cara buena, el barlovento y tirar para adelante. ¿Qué venía a ver aquí? Ah, sí, ¿qué pasa con Patrick? ¿Dónde está? Ha despegado ya Martín. Eso quiere decir que me voy a ir a donde hay que ir. Patrick Harvey-Pollard no pone nada en especial de él. Y su ubicación, a ver. Bueno, lo que sí dice la cosa está meteo es que está lloviendo, como veis. Lo voy a quitar de momento. Si es que me deja... Ah, no me deja quitarla. Vale, pues nada. Bueno, pues eso, le ha pillado aquí en Mont Blanc lloviendo. Y de hecho hay una barrena aquí que se ha bajado y ha aterrizado. Entonces lo que veíamos en el otro lado no era Patrick Harvey-Pollard. Patrick está aquí. ¿Vale? El dato que vemos en el otro lado, la cosa está la mano en Burnair, no es bueno. En este caso. Voy a por Matín. Pero no aquí, porque ya sabemos que aquí no triunfamos. Voy aquí, que estoy ansioso. Bueno, ya está en el aire. Ha despegado.
de aquí, de aquí. Y está ahí en el aire y subiendo o no. Tiene que estar tranquilo y no ponerse nervioso ahora que tiene la cosa muy hecha y el tiempo que ha perdido no es tan grande. Es poco tiempo. Esto está orientado mal. Vamos a ponerlo bien. Así es como está la orientación buena. Aquí parece que empieza a remontar. Bueno, de momento pierde altura, pero seguro que ahora que va a ganar la cara buena, seguro que lo remonta. Ahí ya empieza, parece que empieza a subir. 2004, 2009, ahí por esa costilla. Al final ha perdido, ¿qué ha perdido? ¿Cuarto de hora? ¿20 minutos? ¿Media hora? Vamos a ver cuánto ha perdido, que lo podemos ver aquí. Pues ha aterrizado, aquí ha aterrizado a las 15:25. Son las 15:46, 20 minutos. Y está volando. Que ha despegado aquí y ha despegado a las 15:41. O sea, ni tan mal. Ahora tiene que remontar, eso sí, que yo estoy echando aquí las campanas al vuelo, pero tiene que remontar. En fin, venga, Martín, vamos, que lo tienes ahí. Pues seguiré aquí hasta que este aterrice. Martín, le quedan 300 metros que tiene que remontar. Y esperemos que esté campo. Venga, con calma. Que todo el que despega hasta ahora de aquí remonta. Son las 4 de la tarde, 4 menos 13 minutos. Y ahí ya vemos que va subiendo bien. Bueno, ahí parece que ya lo tiene, ¿no? O no, porque ahora ha bajado 10 metros. Vamos, Martín. Si pongo otro... Vamos a ver si hay más pilotos por la zona. Mira, aquí te... Ah, no, este es Felipe. No tenemos ahora mismo nadie volando por ahí con X Contest. Pero hay que entrar aquí. Vamos a ver si Bran... ¿Qué hace? Pues ahí lo vemos. Remontando, además. En las costillitas que han cogido a la ida. Y el otro que teníamos que ver es... aquí, a Ondra. Hombre, este Mainu lo hemos visto antes, ¿no? Ah, sí, es el que he visto que estaba haciendo la ladera y de vuelta 7 veces. Ondra, pues bueno, ha perdido esos 2.700 que tenía, pero bueno, va avanzando siempre por la cara sur de la ladera. Y... ¿dónde tenemos a la amiga? Celine. Aquí está Celine. Ah, pues mira, está con Ondra, prácticamente. O sin prácticamente. Aquí tenemos a los dos. Celine sí que ha estado... A ver... Esto no lo entiendo bien. Ah, sí, sí, ha estado a punto de pinchar, ¿eh? Se ha caído por la ladera y ha vuelto a remontar. Fíjate. O sea que no está gratis la cosa, ¿eh? Nada gratis. Por eso, porque vemos que hay chispitas de lluvia y aquí más que chispitas. De hecho, voy a ir, mientras Machín remonta, voy a ir un momento a la zona esta, aquí al radar. Radar Plus.
Vamos. Y le doy al play. Voy a quitar las cámaras que no hacemos que incordiar. No sé qué poner aquí para esto. Bueno, pues eso, aquí tenemos. Sí que pone un chaparrón por aquí, no muy grande, pero algo de chaparrón. Y hacia el sur, pues no sé, en Burnail me muestra más lluvia hacia el suroeste que aquí, ¿no? En realidad no está mostrando mucho. Entonces hace una hora, bueno, esa de allí, que se hace y se deshace. Bueno, a ver si por una vez esa otra también se está haciendo, a ver si hay suerte y también se deshace. Para variar, ¿por qué no me hace la continuación aquí? Bueno, lo vemos a cámara rápida. Esta es la previsión de sello. Vale, pues bueno, vamos a volver a Matín. Hasta 2100, remontando despacio, pero remontando. A la vez está Felipe debajo de él, indicándole que Felipe está ahí en el sitio y le está dando indicaciones reales de lo que ve Felipe. Vamos a ir otra vez aquí. Espera que quite a este. Y a este otro también le voy a quitar. ¿Este de dónde viene? Este está yendo también. Bueno, pues eso, que Felipe, que está aquí en la cresta, le está indicando a Matín que ahí está entrando bien la brisa. A 2100. Bueno, pues ahí lo tenemos. Venga, Matín, que me tengo que ir a comer. Que no he comido aún. Son casi las 4. Y llevo aquí un ratillo ya. Lo que haré en la comida, no voy a parar el vídeo, pondré un cartel de que estoy comiendo, que volveré más tarde y volveré sobre la misma transmisión, ¿vale? Os dejaré, pues no sé con qué, con algo, siguiendo a la cabeza o algo así. La cabeza, la cabeza. ¿Qué pasa con la cabeza? Por favor. Que estoy yo en la inopia. Pues la cabeza pasa lo siguiente. Aquí tenemos a Lars. Joder, ¿por qué me sale la puñetera lluvia esta? Yo no quiero que me salga la lluvia. Bueno, se supone que está lloviendo aquí. Quizás, no sé. Joder, qué incómodo está esto. Es que tengo desactivado lo de la meteo. Mira, ahora que lo he activado. No, lo tenía activado por lo visto. Vale. Pues aquí tenemos a Lars a 1900. Que lleva una ventajita sustancial sobre Aaron, que ahora es el segundo. Lo tiene a 14 kilómetros y Kriegel está con Aaron a la misma distancia. Bueno, de hecho está con Aaron, literalmente. Aunque estos se van un poquito... Bueno, claro, no sabemos por dónde ha ido Lars porque tiene una línea recta. Pero bueno, habrá hecho lo mismo, seguro. Tiene toda la pinta. Ahí vamos. Bueno, todavía le falta un ratillo. Así que voy a volver... Con Matín os puedo decir que está ya a 2200. Le faltan 160 metros para llegar arriba. Y está rascando de lo lindo. Está costando un poquito más de lo deseado la baliza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo pararé media hora por lo menos a comer y a reposar un poco el cuello. Vamos, Lars. Bueno, Lars a todo esto está a esos 1900 que hemos visto. Y Kriegel y Aaron están ahora a 2400. Que bueno, les va bien y seguro
que los dos juntitos llegarán a la baliza. Me decís que mira la CAS. Venga, vamos a mirar la CAS. Lolailo, los primeros tienen que aterrizar. Sí, todas las balizas prácticamente son de aterrizar. Es que he puesto el realizador para 1 hora antes. Sí, lo he puesto porque quería ver la dirección de la tormenta. Y Felipe es la manga humana que tiene Matilde, efectivamente. Vamos a ver a Damián en la casa, que me estáis comentando que vale la pena verlo. Estoy yo un poco despistado con la emoción. Bueno, pues lo que tiene de track, bueno, básicamente se ha metido todavía más adentro que los demás. Porque, joder, tanto, se ha metido muchísimo más adentro. Muchísimo más adentro. Bueno, eso, Damián ha cogido una ruta con mucha más inventiva que el resto. Sorprendente, ¿eh? Pero bueno, veremos cómo le va al final del día. Pero claro, tiene que volver a salirse hacia Osta, o sea, hacia Locarno. Veremos. No sé, aparentemente es un bacalao volver a entrar, pero ya lo veremos. Porque esto sí que hemos visto que estaban en el Jungfrau y todo. En el Jungfrau, no, perdón, en el Matterhorn y tal. Bueno, pues eso. Ya que he venido aquí, venga, Lars. Bueno, la puñeta es que esta baliza está alta, hasta 1600. Claro, no puedes tirarte así alegremente. Tienes que currártelo más, ¿eh? Que es lo que está haciendo Lars. Para llegar ahí. Aún le falta un buen rato para llegar. Y Patrick Foncane, por ejemplo, ¿dónde está? Que lo tengo perdido también. Patrick Foncane sigue un poco la línea típica, ¿no? De esto. Timalongi ya hemos visto que ha aterrizado y encima está a 4, perdón, a 1300. Pues Timalongi ha perdido una barbaridad, ¿eh? Porque está ahora a 491, le sacan 130 kilómetros. Eso ya me temo que a las alturas de carrera que estamos va a ser muy, pero que muy difícil de recuperar. Una pena, ¿eh? Porque iba en cabeza todo el tiempo y se ha quedado ahora descolgado. Bueno, a ver cómo negocia esto Lars y sobre todo, a ver cómo negocia aquello Matin. De momento le está costando mucho subir, 2100. Está venga a recorrerse la ladera para todos los lados, pero no consigue remontar eso. Esos pocos metros que le faltan 160 metros. Está claro que los quiere hacer, no los quiere patear. Habría que ver si igual hubiera valido la pena subir andando por la senda, ¿no? Finalmente, pero bueno. A ver si engancha de una vez lo que toca aquí.
Aquí me están reclamando para comer, como debe ser. Bueno, pues nada, está costando muchísimo subir, ¿eh? Está claro. De hecho, está cayendo. No sé si al final volver a aterrizar o qué es lo que pretende hacer. Pero tiene que estar tranquilo. Haga lo que haga, al final de ahí a la baliza no hay nada. Hay muy poco tiempo. Bueno, está perdiendo otra vez la altura, parece. No sé, quizás la cara... Bueno, no sé, no sé. Es que, por lo que dice Felipe, entra de los dos lados el viento. Entonces no hay brisa, no hay viento y lo que hay es térmico. Entonces, hasta que enganche una térmica, pues igual no consigue volver a subir. Por lo menos no pincha tampoco, ¿eh? Que es lo principal. Vamos a ver cómo es el suelo por aquí. Aquí tenemos, tiene una cara soleada, la cara sur, herbosa, y la otra cara es vertical, o más vertical, mucho más vertical. Mira, ahí parece, a ver si ahora sí. 2189, 2100, ahora sí, ¿no? Parece, a ver, ha subido en el último tramo 10 metros. Sí, ahora sí, ahora sí. Esta sí. A ver, 2214. No nos dejéis sin track ahora, por favor. No, ahí, 2217. Mira, en esta no ha subido tanto. En este giro. 2268. Esta parece que sea la buena. Ya vemos que la deriva, que no hay deriva. Sube en vertical. No es prácticamente nada de deriva. A ver la siguiente actualización, cómo va. Que me tienen ascuas. Muerto de hambre. ¿Habrá directo a la organización en breve? Pues sí, cuando llegue este Lars, seguro que sí. Nos hemos quedado sin track ahora, maldita sea. Bueno, pero aunque no tengamos track, ya luego a Felipe que dice que ya ha cogido altura y que la cosa está más tranqui, que ya tiene lo suficiente para hacer la baliza. Felipe ya veis que está a 2280. Algunos pilotos han aterrizado aquí donde está Felipe, que es una zona herbosa. Hay otros que aterrizaron arriba en todo el cogollo. Todo depende de lo que quieras hacer. Bueno, no sé. Yo creo que podría haberse quedado un poquito más a subir, ¿no? A ver, 2314. Así sube más. 20, va subiendo. Ahora va recto y subiendo. O sea que quizás un par de vuelticas le podría dar para asegurar aterrizar más cerca y patear menos. No sé. Bueno, ahora lo veremos. Bueno, ahora sí que va subiendo. Y me imagino que lo vamos a aterrizar en breve. Ha costado un rato, pero se ha hecho. Bueno, pues yo también en breve me iré a comer y volveré como media hora después. Voy a poner un cartelito para luego preparar el cartelito. Aquí, a ver. Bueno, todavía no ha aterrizado. Ha hecho otra pasada ahí, parece. Ha pasado delante de Felipe. Y ahora nos hemos quedado sin track. $2300. Yo pensaba que iba a aterrizar aquí, pero ya se ve que no. No sé si es que quiere ganar y aterrizar arriba del todo.
No sé. Bueno, ahora veremos. Vaya, otra vez nos hemos quedado sin track por un ratito. Nos tienen ascuas, la situación, la verdad. Yo estoy aquí como una moto. A Felipe le vemos que va andando hacia arriba. Quizás se haya aterrizado y no lo estamos viendo. Voy a preguntarlo a ver si nos da algo de información. Bueno, de momento no tengo respuesta. Estoy oyendo a Felipe y Nerea, los dos, que están hablando asfixiados los pobres, porque claro, están siguiendo en el suelo y eso no es fácil. Y lo que quieren es, en cuanto aterrice, ayudarle en todo lo posible. Los pobres están asfixiados perdidos. Pues ha vuelto, no estoy entendiendo el track, la verdad. Ahora está en el otro lado. No entiendo qué está pasando aquí, sinceramente. No lo veo. No lo veo. No veo por qué se ha ido allí. Bueno, recordemos que nosotros tenemos también, aunque estemos con el X-Contest, tiene un poquito de retardo respecto al tiempo real, ¿eh? Y bueno, voy a volver un poco a la cabeza, porque lo mismo llega aquí el amigo y yo estoy aquí despistado en la inopia. A ver. Efectivamente. Ya ha llegado Lars Mesteters. A ver si hay directo de la organización. Supongo que sí habrá. Espero que sí haya. Pues creo que no. No sé si alguno lo veis, me lo decís. Me decís dónde, porque yo no lo veo. En la página web no lo veo de ellos. No parece que haya live. Parece mentira que no haya live. No lo puedo creer. Bueno, pues eso. Lars ha llegado. Primero en la baliza. Y en ese caso vuelvo con Martín. Bueno, a ver dónde están los otros antes de irme. Aquí están. Trincando y tal para llegar. Y vuelvo a Martín otra vez. Que para mí es ahora mismo más prioritario. Igual para vosotros no, ¿eh? Mira, 55 metros sobre el suelo, 42 sobre el suelo. ¿Por qué narices no aterriza ya? Eso no lo entiendo. ¿Cómo es el suelo ahí? Si es que no ve claro el aterrizaje. Aquí, desde luego, parece que tenía buena pinta, pero bueno. Otra vez se está abriendo. No sé. Ahí sube otra vez. Y ahí baja otra vez. No entiendo, no sé si lo... No sé. Ahora parece que se enfrenta. A 3 metros del suelo. No, a 60 metros del suelo todavía.
Quizás esté buscando el ángulo bueno para la aproximación. Estará sin viento y... No sé, yo creo que aquí hay una parte de nervios, ¿eh? Importante, además. Venga, hombre, lo queremos ver aterrizar, por favor. Qué agonía. Que vemos un poco toda la jugada que está haciendo. A ver si esta es la buena. 19 metros. Y nos quedamos otra vez sin track. Nos hemos quedado sin track. No sé si ha aterrizado. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, voy a tener que irme y... A ver, ahora... Tampoco, no sé, sigue dando vueltas ahí, no entiendo nada, lo siento. Pero esto no lo comprendo. No sé si está mal para aterrizar o qué es lo que está pasando, no lo sé. Bueno, pues yo voy a dejaros, entonces lo que voy a hacer es pinchar pues a algún piloto por ahí y os dejo con él, el seguimiento con él, para que podáis seguir viendo la carrera. Mientras, para que haya algo en pantalla, ¿no? Ahora ya no sé dónde está Martín, lo he perdido. Ah, está allí. No entiendo nada. Venga, pues este aterrizará enseguida, entiendo. Y vosotros, pues os voy a dejar aquí con la pantalla para que yo pueda comer y vuelva en unos minutos. Os voy a dejar con la cabeza de carrera, que supongo que despegará enseguida el primero. Venga, hasta dentro de un rato. Hacia las 6, 4:30, más o menos.
Lo mismo con Céline Lorenz. Está al fondo de la cresta, también pillada igual, aterrizada. Sebran está volando, pero tiene el mismo panorama. Vamos, ya estamos aquí otra vez. Justo a tiempo me ha dado para comer algo. Muy bien, bueno, pues mira, justo llegamos cuando Lars va a hacer la otra baliza, la de Bellinzona. Aquí, ¿qué? ¿Si habrá directo o qué? Por lo menos, ¿no? Si no hay en una, me imagino que habrá en otra. Me parecería un insulto que no lo hubiera. A ver. Pues no hay directo. Es que hay mala cobertura en esa zona, muy mala, por eso no hay directo. Vale, pues nada, por desgracia no hay directo, así que no podemos ver esto que está pasando aquí. Lo que sí espero que podamos ver es por lo menos algún vídeo de los de Matín y tal, a ver, y me informa el equipo de que hay algo. Tirorí. Voy a preguntar, a ver si tenemos algo.
Vale, sí, en breve veremos algo de Matin. En cuanto a la oficial de Lars, pues no sé si es que no les gusta que vaya primero Lars o qué pasa. Bueno, ahí está. Aterrizado en el campo de fútbol, bueno, en todos estos campos de fútbol. Un montonazo de campos de fútbol y de cosas. Y sigue primero. Qué bueno el tío. Sigue primero. Y es que le saca 20 kilómetros a Aaron Durogati, ¿eh? 20 kilómetros de carrera. Vamos a ver dónde están. Sensacional, Lars, ¿eh? Qué bueno, oye, qué contento estoy. Pues ahí está. Todavía no han llegado a la baliza de Locarno. Están llegando ahora, pero todavía no han llegado. Voy a ver si en el WhatsApp de oficial tenemos algo. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Un minuto. Tengo que ir otra vez con Matin, que está preguntando unas dudas. Ah. Bueno, no tenemos la llegada, pero por lo menos tenemos la salida. A ver. Voy a pincharlo. Ahí teníamos el momento que despega de la baliza de Locarno. No cuando ha llegado, una pena, pero sí cuando despega. Voy a ver un tema de espacios aéreos, de lo que tiene Matin a partir de ahora. Para eso voy a usar el Burn Air, que es lo más rápido. En este caso, aparte de, si no son espacios aéreos, son tormentas. Mira, la ventaja, la tormenta parece que se va al suroeste, al noroeste. También lo voy a ver eso. Ahora lo compruebo. Ahora te digo en qué dirección se mueve la tormenta. Ahora te digo qué dirección se mueve la tormenta. Bueno, vamos a ver todas estas cosas que me están pidiendo el equipo. Primero, ¿dónde han puesto Nissen? Que estoy perdido. Nissen. Aquí. Vale, la tormenta. Vamos a ver, el Radar Plus. La animación. Bueno, la verdad es que está evolucionando malamente ahí. Y lo que se espera para después. A ver. Difícil recomendarle moverse para un lado o para otro, la verdad. Es toda esta ladera de aquí. Está complicado. La tormenta va de noroeste a sureste. Pero voy a ver los espacios aéreos también que tiene por la zona. Para ver qué hay. Uy, XPs no. Alps Airspace. Está petado de espacios aéreos, pero son muy bajitos. A ver. Voy a quitar la tormenta un rato. Para ver. Para ver algo, porque si no, no veo nada. Dice, para ir al oeste, está preguntando Machín, si por aquí hacia Daverez y esto, si vale la pena. Vale, tiene espacios de 300 metros al suelo, 300 metros.
hay muchos que son muy bajitos. La mayoría son muy bajitos. Voy a comentárselo. Vale, la tormenta va de noroeste hacia sureste, de noroeste hacia sureste. Los espacios aéreos que hay, la mayoría son bajos. O sea, desde el suelo a 200 metros, desde el suelo a 100 metros, pero hay alguno que es desde el suelo a 1600 metros, que eso sí que es complicado que los puedas atravesar volando. Sebran hace 2 minutos estaba a 2800. Voy a mirar en otro sitio. A ver, X Contest. A ver, Warren, ¿dónde estás? Que no te veo. Sí, lo tiene parado hace 17 a 13. Voy a poner también los tracks de los otros participantes para que nos sirvan de guía. Vale, pues ellos pasaron por esta zona. Ahora mismo tendrías que irte demasiado al oeste y creo que no es buena idea, me parece, pero bueno. Y Sebran, no hagas caso a su track porque lleva en X Contest lleva 10 minutos sin track, pero hace 2 minutos estaba a 2800 en línea contigo. 2800 hace 10 minutos en la línea de la carrera. Y trincando además. Y trincando, pero depende a qué altura haya empezado. Igual se ha metido en un lío aquí, ¿eh? A ver. Porque es desde el suelo hasta 1817. Y se ha puesto a trincar aquí. Ay, perdón. Aquí. Joder. Ahí, a ver. Esto es muy rastrero por mi parte, pero bueno. No, ha llegado con 2500. Y aunque estaba en el espacio, estaba por encima. Vale, Sebran ha trincado dentro del espacio aéreo que te decía, pero ese espacio tiene una limitación que es de 1800. Y ha trincado dentro y ha pillado 2800. Lo ha hecho bien. Vale, ahora porque quiero quitar esto. Bueno, en realidad es 1617. 1617. Es uno grandote que va hacia el norte, circular, muy grande. Bueno, aquí tenéis vida en directo de la competición. Sí, más que peligroso que te meterán un puro. O sea, es que es demasiado ancho como para que te metas ahí. Ahora te digo qué anchura tiene exactamente. Sebran lo que ha hecho es entrar en el borde y ahora una térmica le está derivando de noroeste y le está volviendo a meter fuera del espacio aéreo. Los otros espacios que hay son pequeños y la mayoría son de 100 metros sobre el suelo o 300 metros sobre el suelo. Bueno, estoy aquí comunicándome con Martín en línea directa. Os podría poner lo que dice él, pero no lo voy a poner. Porque no es que diga algo inapropiado y luego... Bueno, aquí lo tomamos a todo esto, a 2500. Que, bueno, va bien posicionado. Y teniendo en cuenta que los demás han tenido que aterrizar por la tormenta... Vale, yo me encargo, tranqui. Vale, yo me encargo.
Vale, me dice el equipo que están sin cobertura y que tengo que prestar un extra de atención. Porque están de camino hacia donde está Matín. Y bueno, pues eso. A todo no se puede estar. Bueno, equipo, por cierto, he dicho la palabra equipo. Venga, vamos a repasar quién es el equipo. Está Matín, por supuesto. Está Felipe. Está Aner, que es el asistente oficial de la XALP. Era Felipe, pero tuvieron que cambiarlo por normas de la XALP. Luego está Tuti, está Nerea y está Bichos. Eso es allí, en los Alpes. Y en casita está Yosu, que se está encargando de las redes sociales. Y está aquí un servidor, que estoy a medio gas porque tengo que trabajar también y no puedo estar a todo. Bueno, pues nada, bien la cosa está. A ver si hay algo más en la web de XALP. Nah, fotos. No entiendo cómo no tiene más chicha. Pero bueno, ahora miraré los live trackings y todas estas cosas a ver qué tenemos. Hoy va a ser la retransmisión un poco así, porque si el equipo está en ruta y tiene mala cobertura, tengo que encargarme yo. Entonces, bueno, pues seguramente haga muchos saltos para adelante y para atrás de dejaros colgados y eso. Bueno, ¿cómo están los demás? Voy a quitar un poco los espacios aéreos. Airspace y quito los tracks también, porque si no, no vemos nada. En la cabeza, Lars, ya hemos dicho que estaba aquí, en Bellinzona. No sé por qué no sale. Estará. Ah, míralo, aquí está. Me había despistado. Ya está camino al monte. Las 5 de la tarde. A ver qué tal. Y Kriegel y Aaron. Mira, Aaron ya se ha ido. Kriegel llega más tarde, parece ser. A ver de cuándo es esto. Es de hace. Nada, ahora. 35 segundos. Y lo de Aaron también, que lo he visto moverse. 29 segundos. Han cogido ruta muy diferente, ¿eh? Kriegel, pues se ve que se ha caído para allí y entonces ha tenido que recular. Y Aaron, en cambio, ha estado aquí haciendo unos zigzags. Fallos del dive track, está claro. Ha estado haciendo unos zigzags y ha hecho la... Perdón. La baliza antes que Kriegel. Parece que tiene viento en contra, porque a 20 por hora. Un momento, tengo que toser. Estoy de vuelta. Bueno, he perdido un poquito el combate aquí, Kriegel, ¿eh? Lo podemos ver en el Edge, en la vista de la otra. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, va con retardo, ya sabéis. Y es curioso, aquí ha sido. Quiero ver lo que ha pasado. Ya sabéis que para ver lo que ha pasado podemos echar un poquito para atrás. De hecho, me he pasado 15:50, lo acelero. Y vamos a rezar porque funcione. Bueno, rezar no, vamos a esperar que funcione. Me he pasado de ir para atrás. Voy a ir a las 4 de la tarde. Bueno, pues más todavía. 4:25. ¿En qué momento se han separado? Mira, aquí. Iban juntos. ¿Eh? Fíjate. Puntos derechos. ¿Y qué ha ocurrido para que Kriegel se vaya al otro lado? Ah, vale. Se han parado, que no llegaban con altura suficiente. Se han separado. Kriegel aquí estaba con... Vemos aquí las alturas. Con 1380, Duragati y Kriegel 1266. Bueno, pues tan simple como que ha pillado mejor Aaron. Y la deriva la ha metido a Kriegel en la ladera más atrás, parece, ¿no? 1500 y pico. Sí, ha pillado mejor a Aaron. Qué rabia le habrá dado. Y aquí se ha tirado... Aquí hace quiebros, no sé, el track como es de fiable.
Va un poquito raro, ¿no? Pues sí, sí. Se ha tirado él, allí. Algo habrá visto un pájaro o alguna cosa. Y se ha tirado a remontar allí. Y esto a las 16:47. Bueno, el track ya va. Pongo el live. 16:55, la hora del track. Y bueno, pues esto le ha hecho que pierda unos segundillos. Claro, Aaron habrá hecho la baliza, como él va que lleva el diablo, y pirando para la siguiente. Total, que Lars primero, Aaron segundo y Craig el tercero. El cuarto es Simon Oberrauner, que está todavía a 37 kilómetros de ellos, de Kriegel, por ejemplo, que ya sale como aterrizado, porque ya sabéis que en el lado derecho se ve el futuro. Aquí sale el simbolito aterrizado y es por eso, porque ya ha aterrizado ahí. Y Tobias, que casi ha alcanzado a Simon. Esto es bueno, esto es interesante. Aquí lo tenemos. Bueno. Ahí está. Tobias, recordemos que Tobias y Remy Burdel han decidido subir a los picos más altos, a los 4000, y han venido ahí por el Matterhorn y compañía. Que parece que les ha salido muy bien la jugada, respecto a los que tienen detrás, al menos. Y Damián Lacasse, ojo con Damián. Este sí que se ha pegado una remontada de escándalo. Fíjate, el sexto, es que ya lo decía el otro día, Damián es muy dado a estos flippers de remontadas. Ya veis, la ruta no tiene absolutamente nada que ver con el resto, nada, cero. Así que de maravilla. Qué bueno. Qué bueno. La verdad es que espectacular, el tío. Y está a 2100, mientras que Oberrauner está a 2400. Ahora la línea, pues habrá que ver. Ya sabéis que por aquí hay unas restricciones, por eso los demás han cogido una línea. Bueno, aquí no se ve bien en los tracks. Supongo que si vuelvo a cargar la página sí se verá bien. A ver. Lo que hago es cerrar la vieja y abrir una nueva. Que no quiero. A ver si aquí ahora lo vemos bien. Ay, qué gracia, han cambiado la foto, ¿no? Ahora están todos de naranjito. ¿O no? Burdel, Patrick y Tanguy, que está un poquito más lejos. Tim Malonji sigue en el suelo todavía. Bueno, Lars ya hemos visto. Ya ha aterrizado Kriegel. Y Damián, pues que tiene pinta que les va a pasar por aquí. Bueno, ahora se ha parado a trincar. A ver si se ve el track bien. No, no se ve bien. Todo lo tendrá que cargar o no ha tenido cobertura. Entonces solo tenemos el punto del principio y el punto del final. Porque tan recto no puede volar, os lo puedo asegurar. Eso seguro. Y bueno, y Tanguy. Si decíamos que los demás iban con una ruta muy al norte, Tanguy ya es una exageración. Porque Tanguy también ha hecho la baliza, la de Le Des Alpes. Y fijaos, he pasado ya por el Mont Blanc, está volando a 2400, se va a meter a Martigny, a la autopista de Bric, y bueno, su decisión es ir por aquí. Está claro, o preparárselo para mañana. Bueno, qué bueno, qué interesante. Habrá que fijarse, hoy está el 9º, a ver mañana cómo lo tenemos. Si es capaz de adelantar a estos o no. Muy chulo. Simon a 2400. Tobias. 1300. Pone 1400 solo. Está un poco pinchadillo. Y Remy a 1500 también. Están sufriendo por esta zona, Sufriendo. Voy a quitar los radares de lluvia y todas esas cosas. Bueno, pues muy guay está esto. A ver dónde va Lars. ¿Dónde creemos que va a despegar? Quizás por aquí. O decidirá patear. Son las 5 de la tarde. Ahora miraremos qué meteo tienen allí donde están.
Venga, voy a ver. A ver la meteo. La meteo, vamos a verla en Windy mejor. Locarno. Bueno, aquí no pinta mal ahora mismo, no hay ningún marrón. No quiero la previsión. Quiero lo real. Para los de atrás, en cambio, sí que parece que se les va a montar aquí. Uf. Sí que está complicada la meteo, ¿eh? Está lloviendo. Las nubes van de noroeste hacia sureste, pero las tormentas están ahí quietecitas. Eso en Locarno. En fin, a ver qué tal. Por cierto, la siguiente baliza, después de Locarno, es... Perdón, después de Bellinzona, es con un tramo largo, otra vez San Moritz. Y tenemos un tramo de... Vamos a ver... Aquí lo tenemos, Locarno, siguiente baliza... Ah, no, esto salía en la web de la X-Alp, que ya no sé dónde la tengo, no la tengo. Vamos a verlo. La ruta... Y no me deja hacer clic, así que vamos para abajo. Esto es San Moritz a la ida. Hola, X-Alp. Locarno... Son 71 kilómetros hasta San Moritz. Y de San Moritz al siguiente 128 kilómetros, que sería Suspice, Lermos, vaya, al lado de Suspice. Y luego tenemos 132 más de Suspice hasta Smittenhoge, que es la meta. Bueno, la meta casi el monte, encima de Selandsee, que es la balsa donde se sitúa la meta de esta carrera. De este carrerón. Aquí lo vemos en plano. Lo que les queda solo este trocito. En total, una distancia de... Pues de 345 kilómetros para el primero, nada más, ¿eh? 345, hoy es viernes. ¿Qué pasa? ¿Van a acabar el domingo? Justo el domingo que yo no puedo ver la carrera. ¡Maldita sea! Espero que no. Espero que acaben el lunes, por lo menos. Me viene muy mal que acaben el domingo. Por otro lado, también estoy deseando que acabe la carrera, que acaben los primeros. Yo mis retransmisiones las acabaré con los primeros probablemente, o haré conexiones cortitas con Matín, básicamente. Bueno, ya si hago con Matín haré con más gente, pero bueno. Mira, Davide está llegando, o intentando llegar, a la baliza de Les de Alp. Y aquí Marcus Anderson, a todos estos... Entiendo que se han librado entonces del chaparrón. A ver. Radar de lluvia. ¡Buf! Vaya. Qué panorama. Y aquí está cayendo gordísima. Está complicado, ¿eh? Uy, Team Alongi lleva ahí un montón de tiempo. Qué mala pinta tiene esto. No sé si estará depre o ha pensado mucho por dónde ir. Ahora lleva 2 minutos con track. Espero que no sea ningún problema físico. Bueno, aparte de la lluvia, claro. Pero ya vemos que menos a la cabeza, mira tú por dónde, prácticamente todos los demás están con el marrón de la lluvia. Prácticamente todos, ¿eh? Tiene narices la cosa. Y los nuestros, pues mira, Sebran sí que ha aterrizado hace 1 minuto. Voy a informarle a Matín. Vale, Matín, ahora sí, Sebran está aterrizado a 2060 metros de altura al oeste de la línea. Tiene tormentón, ¿vale? La tormenta me imagino que ya la estás viendo tú porque te estás acercando mucho. Y Sebran ha aterrizado, Selin Lawrence aterrizada y Ondra aterrizado también, los 3.
Vale. Voy a intentar buscarte también sitios antes de la tormenta. Bueno, me dice que lo que quiere es aterrizar alto a un sitio que pueda llegar el coche, quizás del día por finalizado ya, porque es que andando va a ser ridículo. Entonces está pensando en aterrizar y mañana será un nuevo día. Habrá que mirar meteos y tal y cual, a ver cómo está el patio. Mira, aquí Matén. Esta zona es una señal. Este sitio tiene buena pinta. Voy a mirar a ver si hay despegues de Hike and Fly y despegues. Vamos a ver. Estos son despegues, lo que activo ahora, que no se ve nada todavía. Y aquí está despegues de Hike and Fly. Pues mira, justo lo que decía, en esta zona tiene muy buena pinta para despegar. Encima es orientado a todas las direcciones. Rowley Horn. Y está Matén muy cerca. Voy a decírselo. A ver, estoy mirando los despegues de Hike and Fly y al suroeste de tu posición, en la ladera que ves al suroeste, en la cumbre, a 2300 hay un despegue en todas las direcciones. No hay carretera, ¿eh? No hay carretera. Es un despegue solo. Digo para tenerlo en cuenta. El desnivel con la carretera que hay al sur es de 800 metros. Mira, justo él estaba yendo a ese sitio que acabo de comentar. Yo no veo, me dice que hay un caserío, que hay una pista, que no sé qué. Yo no lo veo, la verdad. No lo veo por ningún lado, el caserío, ni la pista. Lo que veo es la senda, pero la pista no. En la cara norte, si acaso. Aunque hay que ir hasta allí, ¿eh? Pero bueno. También otra puede ser, si llegas a ese sitio, arriba, parar y pensar. Porque es que mucho más no puede avanzar. Ya tiene la tormenta ahí al lado. Y... te lo dejo a tu decisión. El despegue está a 2322. 2322. Hay que tener en cuenta que yo lo veo con retardo, ¿eh? Aquí, o sea, ya estará. Lo compruebo. Me pregunta a ver la tormenta qué pinta tiene. Si va a ir a más, si va hacia él o qué va a pasar. A ver, Nissen, ¿dónde estás? Aquí. La tormenta es esta. Vamos a ver. Yo diría que está muy estable, ¿eh? Primero voy a localizar dónde está Matén, que no quiero liarme. A ver, aquí. Matén va a aterrizar aquí, en Rowley Horn. Y ahora que ya estoy orientado yo, tengo ahí el puntito, pongo la tormenta. Y en la animación de la tormenta, la previsión. De momento está, sí, se mueve hacia el sur, lentamente, muy lentamente. Ir hacia el sureste y a ver en la previsión que dice. Ahora voy a poner la previsión. Ahí. Está cargando. Aquí está Matén. Esto ya es reality, en toda regla. ¿Por qué no me sale? No me quiere hacer el movimiento. Sí, parece que se quiere ir hacia el sureste, según esta previsión. Pero tampoco veo que se haya... A ver, que cargue otra vez. Va muy lento. Supongo que es porque está ya el navegador petado.
Yo, si ves el viento bien, creo que puedes hacer top landing, ya que se puede despegar a cualquier lado. Si lo ves bien y seguro y además redespegable. Eso tú todo tienes que decidir. Vale, según la previsión, la tormenta se va hacia el sureste, en principio, se va hacia el sureste y quizás dentro de una hora no haya tormenta ahí, quizás, es previsión, ¿vale? Quizás sea bueno aterrizar y luego salir otra vez desde ahí. Parece buen sitio, es cara sur, pero bueno, dice que hay norte, el viento es de norte. Bueno, pues lo vamos a ver enseguida, a ver lo que hace. Esto es interesante, ¿no? La historia. A ver, en el X-Contest lo vamos a ver mucho mejor. Si me voy a donde está él, mucho mejor. Aquí está. La tormenta se ve muy bien en el X-Contest. Y el aterrizaje también está ahora Matin ahí mismo. Ha llegado con 50 metros, o sea que no es ningún drama parar y pensar qué hacer. Lo que no está bien es tragarte el tormentón. Lo que sí parece es que la tormenta no va hacia él. Esperemos no equivocarme, porque si no la habré liado parda, ¿verdad? A ver. Bueno, está encima del Boden. Famoso águila del Boden, Kriegenmaurer. Le está costando bajar, ¿eh? De hecho está subiendo, ¿no? No, 2380. Le está costando bajar. A ver cómo es la zona. Este es el caserío que decía él. Lo miro ahora mismo. Las restricciones de las narices. Voy a mirarlo. Sí, la restricción está justo al suroeste de la zona esa. O sea, no puedes ir, estás demasiado al oeste, Matín. Tienes la restricción delante de las narices, justamente. Entonces tendrías que ir, para evitarla, tendrías que irte hacia el sureste para evitar la restricción. Si entras al valle tiene que ser lo más al este posible, donde acaba la carretera asfaltada. Pero no puedes aterrizar al sur de tu posición. Al suroeste imposible. Tiene que ser al este, al sureste. Dime si lo ves en el GPS. Yo creo que lo mejor es que aterrice arriba ahora para verlo con calma. Pero bueno. Está a 115 metros. Bueno, a ver si nos ha entendido, porque aquí está prohibido. Bueno, ahora pasaría por encima, pero claro, luego ya no. Esas restricciones de suelo a 1600. De suelo a 1600 está prohibido. Está difícil esto, ¿eh? La verdad. Vaya panorama. Voy a quitar un poco los despegues que ahora me están molestando. Uf. Lo que digo es que no puedes aterrizar en la carretera, o sea, no puedes ir hacia el sur oeste, imposible. Te metes en una zona restringida. Si quieres aterrizar abajo, tiene que ser en el valle, en la parte este del valle, si quieres aterrizar al sur de tu ubicación.
o en el despegue y pensar. Andando puedes pasar todas las restricciones del mundo. El problema es que no te metas ahora volando. Es el problema. Porque las restricciones de 1600 hacia abajo es la prohibición. Bueno, ya sé que os falta la mitad de la conversación, pero me da un poco de palo ponerla aquí. O no, o me la juego. Ya sé que... Por ejemplo, si ahora fueses al sur, no tienes restricción, ¿vale? Justo al sur de tu ubicación no tienes restricción. Y la restricción empieza más al oeste, ¿vale? Pero más al sur también. No sé si ves la carretera. Donde termina la carretera, ahí no hay restricción. Donde termina la carretera no hay restricción. Y encima estás más alto que la restricción, a 1600 y pico. Sí, afirmativo. Al este de esa sierra que estás ahí hay tormenta también, ¿eh? No saltes al este que hay tormenta. Si quieres te quedas al sur de tu posición. En el valle ese que tienes debajo. En la cara sur. Bueno. Es que hay un aeropuerto aquí. De ahí la restricción. Un aeródromo. El aeródromo de Matén. No sé, a ver qué lo decide hacer. Pero yo sigo pensando que es mejor. Era mejor quedarse arriba y esperar un poco. Bueno, estamos estresados aquí. Vale, Martín.
Pues... Y eso mismo es lo que llevo diciéndote un rato. Si te puedes colar a la derecha, al sur, métete y aterrizas en donde acaba la carretera del pueblo. Importante, no aterrices más al oeste que donde acaba la carretera del pueblo. Bueno. Bueno, pero es que no hay más opciones. Uy, vaya hombre. Bueno, vaya lío tengo aquí de silenciaciones, de silencio de... Voy a poner el cartelito porque me estoy volviendo loco aquí silenciando micrófonos y tal y cual. Vuelvo en cuanto aclaremos qué vamos a hacer, ¿vale? Un momentito.
Bueno, he vuelto. Este es el panorama que tiene Matín en sus alrededores ahora mismo. Pues mucha tormenta por todas partes. En Medstand, no sé muy bien dónde está. Ah, del Boden, sí. En fin. Bueno, ya veis que estamos aquí proponiendo cosas a Matín para que él decida. Ahora mismo está bajando, porque es que la tormenta yo diría que va hacia él. Tiene un tormentón a la derecha, un tormentón al sur. Mira, ahí está bajando, Barrenón, y creo que va a aterrizar en la cresta, parece ser. Yo proponía aterrizar aquí para subir mañana o aquí, que se vuela a ambos sitios, o incluso en la cresta de la derecha. No sé si habrá despegues, pero bueno. También puedo aterrizar en Adelboden y mañana subir a volar. En Adelboden hay despegue. Esa es otra opción. Uf, qué estresante. Es un follón esto. Es más fácil verlo en la tele que hablar con ellos en persona. Bueno, todo esto. A Matín lo tenemos aquí. ¿Dónde estamos? En el despiste. Aquí atrás. Y a los demás los tenemos por aquí. Pati. Vale, recibido. Bueno, decide el piloto, que es el que vuela y el que se juega el pellejo. Y más en una situación en la que está rodeado de tormentas, claro. Lo estamos viendo aquí. En el Windy lo mismo. Él está por esta zona, aquí. Tiene esta. Bueno, es un marrón. Bueno, pues nada, oye, a ver mañana qué tiempo dan. Ya que estoy aquí, igual miro el tiempo, ¿no? Aquí. Mañana, no hoy, por favor. Pues no pinta muy bien tampoco. No sé. Tampoco feillo, ¿no? Nos acaba los buenos días del Equisal, porque me pinta feo. Lluvia. Eso en el ECMWC, pero en el Icon DE2, que parece el más fiable por la zona, nos dice esto. No, en lluvia. Bueno, sí, en lluvia. Mañana a la 1, 2, 3 se va a montar gorda por allí. En fin, ya veremos lo que hay. Estamos camino a Martigny, hay que recordar. Y sí, él pedía ir por aquí, por la izquierda, pero claro, es que tenemos la restricción esta de aquí. Es muy arriesgado meterte por ahí y encontrarte el marrón, para quitar cosas, porque si no, no queda de fiesta. Es que es mucha vuelta lo que voy a quedar para ir allí. Igual compensa, no lo sé. Lo que sí está claro es que allí no teníamos... También hay lluvia. Si fuera la lluvia localizada aquí solo, pues igual te vale la pena darte la vuelta, pero está complicado. Bueno, pues veremos que aterrice bien, sobre todo, y lo demás ya es más o menos secundario. Al final se ha ido a la cara este. Ay, la música. Se me había olvidado bajar la música, perdón. Perdón, se me había olvidado bajar la música. Yo vengo a rajar. Pero bueno. En fin.
De momento eso, librando el chaparrón. A ver si me recompongo, que estoy un poco como una moto, la verdad. Total, que en la cola tenemos empate entre todo el mundo. Sibran, Ondra y Selin. Está un poquito más adelante Selin, pero vaya, tampoco hay mucho. Aquí está Selin, aquí está Matin y voy a quitar los espacios aéreos. ¡Ah, qué alivio! Ahora puedo ver cosas. Aquí Selin y aquí los otros. Y mañana, pues mira, aquí hay despegues. O sea, es que la meteo no sé yo si va a ser muy adecuada para ir ahí. Y ya desde aquí, bueno, hay sendas que puede ganar la cresta si quieres salir alto. Las estaciones meteo estas, mira, no dan mucho problema ahora mismo. Pero bueno. Bueno, que voy a volver a la carrera, que estoy en la Inopia ahora mismo. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué nos ha contado la organización? Lars aterrizando en Bellinzona. Hombre, qué bien. Una imagen de balizas y de casi directo. Vamos a verla y a oírla. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo repito. Así le sale mala jugada. Pero bueno, ya ha salido bien, ¿eh? Y encima aterrizado al lado de pareja o quien sea. Perfecto. Por detrás no tenemos nada más. Muy bien. Venga, ahora a pensar, recoger. Protege el móvil de la lluvia para que no pase lo del otro día. Ya está aterrizado Matin. Está bien. Y a ver dónde ha aterrizado. Vamos a verlo. Y justo empezaba a llover, ha dicho, en ese sitio concreto. Bueno, aquí tiene un sitio donde quedarse, por lo menos. Bueno, pues ya veis el panorama de mierdas que tiene alrededor. Bueno. Muy bien. Bueno, al final, total, que está un pelín más escapado. Bueno, ella está, diré, Selin, de este grupo de aquí, de este grupo que ha sufrido la tormenta. Vale, aquí está Sebran, aterrizado a 2300. A 2300 y Selin la tenemos aterrizada, o bueno, aterrizada, está subiendo, ¿no? ¿O subió a pata? No, ha aterrizado ahí también. A 2200 y Matin un poquito más al norte, aquí, al lado de la zona de vuelo de la casa de Maurer, a 1900. O sea, empieza la película. Y Ondra, ¿dónde estás? Ondra, que no te veo. ¿Dónde está? Mira, aquí qué cantidad de despegues hay de Speedflyer. Entonces igual no es un despegue de Heck and Fly, no sé. En fin, pero la meteo mañana habrá que estudiarla también, ¿eh? No está fácil esto. Voy a quitar los despegues porque me están volviendo loco también.
Aquí los tengo. Ay, por fin lo veo. Ondra está aquí mismo. Despegues varios. Vale, aquí tenemos a los 4 empatados. Esto es empate. Así que a ver mañana cómo se organiza la cosa, que no está fácil la meteo aparentemente. Venga, vuelvo ahora sí a la cabeza de carrera. Ahora vamos a ver qué se cuenta. ¿Qué se cuentan por aquí? Ya siento, os he dejado abandonados mucho rato, pero es que tenía que echar una mano, sí o sí. Bueno, pues ahora tenemos a Lars pateando, a Kriegel y a Aaron juntos, pateando también, juntos. Bueno, juntos no, pero o sí, igual sí, el track va por el mismo sitio. Aaron, recordemos que cuesta arriba es una máquina. Y esta es la ventaja que lleva, que en kilómetros, ahora en kilómetros es solo de 1 kilómetro en distancia de carrera. Pero claro, ¿qué pasa? Que la carrera va hacia allá, hacia el norte. Va hacia allá, bueno, hacia el norte no, hacia arriba. ¿Vale? Va subiendo aquí. Entonces lo que hay de diferencia en realidad es... La distancia es el tiempo en subirse. Y ya está. Nada más. Eso es todo. O sea, esto también es un empate técnico. Bueno, pues la cabeza está divertida. Está toda la gente de los 10 primeros en suelo, menos Damián Lacasse, con su táctica de hacer el rodeo. Vamos a verlo. Que este tío, ya os digo, que me encanta cómo hace las cosas. Me gusta mucho el tío. Y lo tenemos a 1800 en quinta posición. Quinta, ¿eh? Vaya remontadón. El tío como ha adelantado a todos. Y va por Simon, que está en el suelo. Pero bueno, que va a despegar en 0, está claro. Qué bueno, de verdad. Bueno, Simon ya vemos que ha ido cresteando. Muy bien, muy cómodo. Bueno, se ha parado de vez en cuando. Y ahora lo tenemos a una distancia de la cabeza de carrera de 40 kilómetros. Que no es poco, ¿eh? O sea, no es mucho, no es poco, es todo a la vez. Pero claro, siendo los de cabeza ya los que son, parece que está difícil. Pero quedan 2 días mínimo de carrera, así que puede haber de todo. Y vamos a ver el resto. Voy a poner todos, mientras el cuerpo aguante, aquí en el navegador. Y nada, ya desactivaré todo el Belén. Venga, voy a empezar de adelante. Voy a quitar los últimos, que tampoco hay que exagerar, poner todos, los que no están en carrera. Venga, vamos a empezar. Entonces, Beiju ha hecho un vuelo corto. Uf, qué panorama tiene, más complicado el hombre. Y aquí está subiendo, no se rinde, eso hay que reconocérselo. Me imagino que este punto es de hace poco tiempo, voy a confirmarlo, ahora os lo digo, cuando es el último punto que tiene él. Que tenemos el Pilot Finder. Bueno, el Pilot Finder os lo puedo enseñar. Ahora que bueno, sí, tampoco se aporta mucho. A ver, el chino, su último punto es de las 17:49, o sea que es de ahora. O sea que él está aquí, de verdad.
pues eso, con mucha moral, va a intentar volar otra vez. Lo tiene muy difícil para evitar otra vez la eliminación, porque la diferencia que tiene con el penúltimo es que Smatin es ya de 158 kilómetros, contando que además tiene que hacer la baliza de medio, bajarse, todo ese rollo. Pero bueno, a ver, mira, quien ha despegado es Ondra. Ostras, esto sí que tiene tela, ¿eh? Esto no me lo esperaba. A ver cómo tiene la meteo ahí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Joder, pero no hay chaparrón en este sitio. Sí, sí, sale despegado. Ondra ha despegado, Ondra ha despegado. Pues vamos a verlo cómo está en el radar. A ver. Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. No sé. En esa zona que está Matina hay un montón de despegues que están marcados muy claros en Burnair. Aunque la meteo mañana no es como hoy, ni mucho menos, parece, ¿eh? Pero así que ya arreglaremos. Estaba viendo lo de Sebran Warner, que está aquí en el Western Horde este. Voy a quitar el radar y voy a poner las limitaciones porque estaba viendo una situación. A ver. Ah, está fuera ya. Perfecto, pues. Ha entrado. Wow, lo ha hecho de maravilla, ¿eh? Ha hecho la limitación, pero ha aterrizado fuera ya de la limitación y la pasa por encima todo el tiempo. O sea que perfecto. Ha aterrizado a 2300, la limitación es de 1600 para abajo. Lo ha hecho de maravilla. Perfecto. Y creo. Bueno, pues eso, muy bien. Enhorabuena para él. Qué narices. Vamos a ser deportivos, ¿no? Vale. Pues Ondra, eso, que ha despegado y yo que te diga, ahí parece que está la tormentilla muy cerca. A no ser que esto mienta. A ver, en el Windy, el Adelboden, bueno, está aquí al lado. Lenk, Adelboden y Ondra está ¿dónde? Está al sur de Adelboden. Me he perdido. Aquí está Adelboden. Está aquí, en esta zona. Y en esta zona, bueno, ahora mismo no llueve. Ahora. Parece que se deshace la tormenta, ¿no? Al final parece que se está deshaciendo. ¿Qué sé yo? Veremos. El radar parece que se deshace. La tenemos controlada. Controlamos la tormenta porque parece que se deshace ahora, pero la vigilamos de cerca. Decía... Bueno, aquí está Matin y aquí está Ondra. Que según esto va derecho a la tormenta. No lo sé. La verdad es que tengo mis dudas de esta situación. Bueno, vuelvo a lo que estaba. Perdón. Me he distraído. Vuelvo al Edge, que estábamos repasando a la gente de la carrera cuando me he encontrado a Ondra, cuando hacía el repaso de atrás hacia adelante. Bueno, pues eso, que le queda a Chino muchísima tralla que cortar. Entonces la eliminación de dentro de 2 días es posible que sea para él.
Pero dentro de 4 días, pues ya lo veremos. Está aquí la cosa muy peleada. Muy peleada. Si sigo hacia adelante, el siguiente, por delante de Ondrej Prochaska, es Patrick Harvey Collar. Y Patrick lo tenemos, creo que estábamos haciendo la ferrata, aunque no sé si es de esas ferratas que si llueve no te las puedes hacer, como pasarán casi todas las ferratas. Tiene toda la pinta de que así es porque todavía sale debajo de la ferrata. Así que está en el puesto 23 ahora mismo Patrick. Pero claro, lleva al penúltimo, le lleva 80 kilómetros, nada menos. 80 kilómetros que incluye saltar Martigny y todo esto. Aquí supongo que estará mal tiempo, por supuesto. Por delante de él está Tanner. Vamos a él. Pero lo mismo, hay un pedazo. No se ve. Hola. Oh, sí, joder, hay un pedazo, pero un buen pedazo, ¿eh? O sea, entre Patrick y Tanner tenemos 56 kilómetros en línea recta. Mucho trozo. En el suelo también. Desde hace un rato, además, por lo que parece. Delante le toca a Gearside. Aquí está. Que está a su vez en 25 kilómetros por delante de Tanner. Jean de Violet se ha quedado un poquito más atrás, ¿no? Creo que iba mejor, pero supongo que le ha pillado la tormenta y todas estas cosas. Ertland Urbitne, creo que es así, ¿no? Urbitne. Y por aquí Donauer también, pero también en el suelo, aterrizado. Nicola Donini, que parece que ha hecho un vuelo, ha aterrizado aquí, supongo que también quizá esté con agua. A ver, voy a poner la cosa esta del agua, a ver si nos ayuda algo. Que están casi en la baliza, pero no están en la baliza. Antes hemos visto que había un chaparrón muy fuerte en la propia baliza. Y ahora os puedo confirmar que ese chaparrón sigue en toda la línea de los Alpes. Hay una línea de norte a sur enorme que incluye la propia baliza, sí. Bueno, después tenemos a Marcus y nuestro videoproductor favorito, junto con Damián. David y Sasudeli, que están yendo. ¿David ha hecho la baliza? No, todavía no. Bueno, creo que no. De hecho, parece que se ha dado la vuelta aquí, está subiendo al monte para intentar ir a hacer la baliza. Pues hasta aquí, o sea, hasta la posición 13 no han hecho la baliza. A partir de la 12 es los que han hecho la baliza, 12 pilotos. Voy a desmarcar gente que ya se está quejando el navegador. Con razón, por otro lado. Venga, dejo a Davide. Y luego ya tenemos otro saltito con Tommy Friedrich y Tim Alongi. Tim Alongi lleva mucho tiempo ahí, varias horas. No sé si está en modo depresivo. Aquí no pone nada al respecto. Depresivo o ha tenido alguna movida o simplemente está agotado y quiere descansar. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Al final somos humanos, me parece. Y en el sexto día de carrera más humano todavía. Después, bueno, sí que hay una distancia grandota entre Davide y Tommy. Tenemos, a ver, 115, 496. Uf, ya son 120 kilómetros de distancia. Mucho pedazo en medio. Y entre Tim y Tommy y el siguiente, que es Patrick von Canel, aquí estamos empezando a hablar, bueno, ya hablamos antes de palabras mayores. Ah, no, pero antes está Tanguy. Tanguy, que en posiciones de carrera va al 9º, pero es que mirad por dónde va. Se ha tirado al valle de Brig y compañía, bueno, en la parte sur del valle,
Ya sabemos que ahora aquí abajo habrá cañote de viento, casi seguro. Y es una táctica que no ha usado nadie. Ya era interesante la táctica de Damien Lacasse, que es esta línea morada que tenemos aquí. Interesantísima. Pero es que la de Tanguy también se las trae. Es espectacular. A ver qué tal le sale. Pero bueno, está recorriendo bastante distancia ahora por el valle, a lo tonto. Ahora está en el suelo, eso sí. A ver cómo le va. Hay que quedarse con su posición para mañana. Va al 9º. A ver mañana cómo acaba el día, que es lo que marca un poco las diferencias. Bueno, de Tanguy, en la quinta puñeta de Tanguy está Patrick Foncanel, que ha decidido abrirse muy al sur. Me puedo poner el norte arriba para que quede más claro. Quizás esquivando tormentas o yo qué sé. Bueno, lo podemos ver, pero tito la pinta. Ahora os pondré la imagen de radar actual en global y veréis que es una exageración la meteo que tiene. De mala, digo, ¿eh? Vale, me decís que ha despegado Lars. Pues ahora vamos a por él. Porque total, como estoy subiendo... Bueno, total, que entre Tanguy y Patrick Foncanel y el siguiente, que es Tobias Rosubacher, que también ha hecho un vuelo muy bonito por aquí en medio, por la zona del Matterhorn, del Cervino. Espectacular, cogiendo muy buenos techos. Pues entre estos dos, Patrick Foncanel y Tanguy, que están en distancia parecida, y el anterior hay unos 50-60 kilómetros. Remy Burdel y Tobias Rosubacher, que también están en el suelo además abajo, en el valle, no en una montaña, ¿eh? Están a una altitud de 800... No, perdón. No pone altitud. Y pone 300 metros de altura, sí. 300 en el caso de Tobias, el otro no tiene GPS. Y llegamos a Damien Lacasse, para mí el gran triunfador de la jornada, aparte de Lars Mesteter, por supuesto, que está con Overrunner, que le ha pillado. La diferencia es que Overrunner está arriba y él abajo. Damien está a una altitud de... No tenemos altitud, y este a 2100. Y por fin llegamos a los 3 de cabeza. Aquí los tenemos. Que tenemos en parejita a Aarón y a Kriegel. Aarón quizás se destaque subiendo porque es una mala bestia. Ya vimos que en la prólogo era... No sé si fue el primero. Kriegel llegó el tercero o cuarto también, ¿eh? Ojo, no... Ahora, no es lo mismo una semana después que en la esto. Pero bueno, no me extrañaría que se escapara algo a Aarón de Kriegel. Aquí no nos podemos guiar de esto. Y aquí está, haciendo circulitos, Lars Mesteter. Otra vez se escapa. Está a 1000 metros nada más de altura, pero trinca, que es lo importante. Qué bueno hay que ser para... Bueno, esta baliza última estaba a 200 metros de altura. Ahora está a 800 metros sobre el valle. Valles que son ventosos y asquerosos, la verdad. Generalmente. Así que Lars, para arriba, suave, pero para arriba. Claro, en esta situación de carrera son las 6 de la tarde, 6:04. Todo puede cambiar en un momento. O sea, ahora Lars se pira, pincha, los de atrás vienen y trincan, se acabó. Ya el primero ya es otro. Está claro. Por eso está bonito el Hack and Fly. Y por si quedan dudas, a donde tienen que ir es hacia arriba, ¿eh? Hacia el este. Voy a poner el norte arriba. Hacia el este, que es a enganchar otra vez a St. Moritz. Y vamos a mirar ahora un poco. Esta zona, generalmente, toda esta zona de los lagos es puñetera para avanzar. Suele ser de bajos techos y tal, y hasta que te escapas de ahí no consigues tener buenas condiciones. Eso por lo general. Hay días buenos, por supuesto. Pero ya veremos a ver cómo es. Ahora miramos la meta. Venga, me cambio a la meteo. Mientras cierro esta ventana y la renuevo por otra. Vamos allá. ¡Qué miedo! Vaya panorama tenemos por allí, ¿no?
Pues ya veis, es que es toda la línea de carrera, toda. Aquí está la baliza, aquí, de Deux Alpes. Y el panorama que tenemos es horrible. Horrible, pero además exagerado. No son 4 gotas, vaya, no son solo nubes y ya está, no, es buena chaparrada la que está cayendo. Excepto a los de cabeza, que están aquí, que no tienen nada de mal tiempo. Aquí sí que está Simon y Damien Lacasse. Simon parece que está tirando millas. No sé, se habrá librado de esta tormenta, me imagino también, quiero pensar. También puede ser nubes gruesas sin agua, ¿eh? Porque lo que muestra el radar no son... Bueno, depende de qué intensidad, no tiene por qué llover. Bueno, pues esto está muy chulo porque al final... Bueno, esto se hace 26 minutos para Damián. Al final resulta que lo estemos juntos también. Al cuarto y quinto de carrera. Qué bueno, qué cosas más bonitas hace Damien Lacasse. Volando, fíjate, la ruta. Voy a quitar un poco el radar para que se vea bien. Qué bolazo se está dando. Todo de una tacada, ¿eh? No ha hecho redespegue, parece. Bueno, despegue. Aterrizar y despegar de nuevo. Y entiendo que esquivando todo lo que hay que esquivar. Y hablando de esquivar, voy a la cabeza a ver qué panorama tienen con la meteo y las restricciones. Las restricciones sobre todo aquí para Lars. Airspaces. Bueno, pues este inicio hoy está prohibido desde 1676 a 3505. Está prohibido aquí. Él está a 1200. O sea que seguro que no lo vamos a ver subir mucho, aunque se pueda subir. No, 1676. Sí. Pues eso, que va a subir de lo lindo. O sea, de lo lindo, todo lo contrario. Que no va a subir mucho porque no puede subir mucho. Así que veremos cómo se lo monta, pero de momento está progresando. Vamos a ver aquí cómo era el recorrido. Esta es la térmica que hemos visto. Uy. Y ahora cambio de ladera a 100 metros del suelo. Tampoco es que vayamos sobrado. Lo que sí hay es una senda que va por aquí, pero claro, este cuadrito es grande y este otro, este ya sube, este ya son a 2900, de 2900 a 3505, o sea, aquí ya tiene mucho menos problema. Y después, ¿qué limitaciones tiene? Bueno, pues tiene esto, que es, nada, sin problema, encima de 5000, y aquí también sin problema, bueno, son 4500, el TMA de Zúrich, de los Alpes, que llaman, que es enorme, como podéis ver. Porque durante casi toda la carrera, durante muchos sitios de la carrera, tienen un techo de 4000 máximo. En otros sitios tienen 5000, pero hay muchos que son 4000. Y sí, Damián hizo el año pasado un vuelo de 11 horas, sí. Que se pegó, fue el día clave para él. Y encima, luego tuvo otro día clave también, que es el que le puso para, bueno, no para ganar, porque estaba Krieger por delante, pero segundo en la carrera. Bueno, pues eso. No tiene mucho lío. O sea, aquí sí que hay una restricción del suelo a 870 metros. Por lo demás, estas pues no parece que tengan mucho problema en realidad. Simplemente, y ahora parece tampoco hay tanto techo. Esperemos que tengan en cuenta los 1676. Sería muy, pero que muy triste liarla aquí. Supongo que sus asistentes lo tienen súper informado, seguro. Y de allí hacia el Gol, o sea, el Gol no, perdón, a St. Moritz, bueno, no tienen problemas de techo. Y aquí los 3982. Y en este otro
5.300. O sea, aquí casi 4.000 en la zona de St. Moritz, en toda esta zona, ¿eh? Y luego ya la carrera va hacia arriba. El otro día venían volando así, por este valle, por aquí. ¿Os acordáis de este triángulo que hacían así, viniendo desde Merano? Y luego ya tienen carrera para arriba. Vale, acabo de ver una noticia que no quería ver. Patrick Harvey Collard se ha roto la pierna y no puede continuar, así que tiene que retirarse. Qué mala suerte, estaba haciendo buena carrera, qué pena, qué pena. En fin, bueno, pues mala baba para Patrick, y la verdad es que estoy viendo una especie de síndrome de X-Pierce. 3 novatos en la X-Pierce, 3 que se estrenaron en la X-Pierce del año pasado, del 24, los 3 se han retirado pero por lesiones encima. Christian Schuck, el primero, que iba en cabeza, iba muy bien. El siguiente, Gabriel Jansen, que se ha retirado hoy a la mañana. Y finalmente Patrick Harvey Collard, que vale, hemos visto ahí en donde está la ferrata del Mont Blanc. Y bueno, no sé, igual tienen que darle una vuelta a los temas de seguridad en la XR, me parece a mí. Esto de venderla como súper dura, súper exigente y poner un recorrido a veces demencial, no ya por los tramos que tienen que hacer, sino también por los sitios donde les meten las balizas, ¿no? No sé qué aquí, pero está prohibido aterrizar en todas partes y tienes que ir a este sitio, no sé qué. No sé. Igual se está yendo de las manos esto, un poquito. No lo sé. En fin. Pues nada, muy malas noticias de parte de Patrick. Qué pena. No, esta era una webcam que nos ha pasado el amigo Cristian, que nos muestra... espera, a ver si se ha actualizado. A las 18:08, o sea, hace 5 minutos, la zona en la que ha aterrizado Matin. Buen tiempo. Tiene musiquita también, ¿eh? Luego vamos a ver dónde está. Mestan, pero esa del Bodenlenk, la zona del Bodenlenk. Podemos ver las otras. Pues buenas vistas, gracias Cristian. Vamos a ver las otras. Luego las buscamos donde está en su sitio, en el plano. Aunque creo que será fácil encontrarlas. Está un poco cerrado esto, ¿no? Matín venía, si no me equivoco, de ahí atrás, de esas laderas. Uy, perdón. Allá parece que está un poquito más limpio el cielo. Estaría bien tener una identificación de a dónde estamos mirando. Supongo que estamos mirando hacia el suroeste, perdón. Vamos a ver otra cámara de estas. Ahí quiere ver si hay algo azul. Parecido ver. Esa cresta, si no me equivoco, es la que viene de Nissen. Puede ser. Si alguien lo sabe. Si estás por aquí, Cristian, oyéndonos, ya me dirás. Y quizás esa es la zona de la que venía Matín. Matín creo que venía de aquí a la derecha. Bueno, que puedo hacer pausa, no sé por qué ando aquí haciendo esto. Yo creo que venía de por aquí.
Y esta es la zona más guarra, claro. Y ya la última webcam que tenemos por aquí. Luego vemos su ubicación, exacta. Bueno, yo creo que ya nos ha quedado bastante claro que hacía mal tiempo, ¿no? Vale. Voy a ubicarnos dónde están estas webcams y vamos a ir viendo otras webcams también, que será por webcams que tenemos aquí en todas partes. A ver, que me entere yo dónde estoy y a dónde voy. Vale, aquí está Tun. Aquí está del Boden. Aquí. Y la tormentita. Estas son las webcams que hemos estado viendo ahora mismo. Estas. Y a ver las del otro lado. Este es el panorama. Hace 40 minutos. En el otro lado de la tormenta. A ver esta ya. A ver si está mejor. Bueno, sí, pero claro, la tormenta deja mucha humedad y está todo para abajo, aparte de que se ve lluvia, que viene otra. Para los que van a... por ejemplo, hemos visto Tanguy, que está por aquí, por esta zona, en el suelo. Pues eso, chaparrada inmunda. Y a los que van hacia Domodossola, aquí están. Bueno, tampoco tiene muy buena pinta eso, ¿eh? No pinta muy bien. Esto es de hace 8 minutos. Domodossola, que es donde está la cabeza de carrera, por esta zona. Donde estaba la baliza. Y... ¿qué podemos ver? Los que están yendo hacia la baliza. Aquí se ve poco. Aquí se ve un poquito más. Bueno, tampoco mucho. De hace 6 minutos. En fin, con el radar y las cámaras creo que nos hacemos una buena idea del panorama complicado que tiene. Mira, aquí sí está un poco más despejado y esto es de ahora. Dice aquí. No sé si es... No, no es con movimiento. En fin. Se ha puesto el día difícil, está claro. Muy difícil. Voy a poner un vídeo de ayer, del resumen de ayer, que tiene imágenes muy espectaculares, muy chulas. Vamos a ir a por él, porque la verdad es que vale la pena. Vale mucho la pena. Ah, bueno, que antes se me ha cerrado todo, no me acordaba yo de eso, de ese pequeño detalle. Aquí es el resumen de las 9 de la noche que dan siempre en la Kisalp. Y voy a empezar a ponerlo, estaré atento rebobinando y tal y cual, para que sea menos aburrido, que no tengamos que soportar toda la chapa que pueda haber al respecto. Vamos a ver. Yo subo el volumen, luego que no se me olvide bajarlo. A ver si consigo que no se me olvide. No, ahí está bien. Tranquilos que no vamos a esperar hasta las 9. Soy un poco justo, ¿no? Eso es bueno. Yo me quito de en medio un rato. Mi cara al menos. Lo que es chulo son las imágenes. Bonjour. I'm feeling really great. I think it's maybe the time
for night pass. Let's see. De ayer, esto. We are going up to the last Ferrata, and then we are trying to fly to Les Deux Alpes. It's quite good to be almost at home. I'm from Chamonix, so it's super nice. In front of the Mont Blanc will be an amazing play, I think, for them. How was the situation, or how was the feelings yesterday? Such moments, they will stay forever. Seeing all the familiar faces, seeing my family, yeah, just very emotional. Yeah, it's a beautiful surrounding. Cumulus are all ready for me. I hope for a good day in the air. Question left was Ya os decía que me iba a saltar la chapa, ¿eh? on the Grindel Pass. Benedict received a much-needed physio treatment. He was overwhelmed by the intensity of the day, completely exhausted, and the massage helped him come down, both physically and mentally. And the only question left was how long he could sleep, and they agreed on 7:30 a.m. Since they were already at high altitude, they would only need to catch the very first thermal activity. Patrick just arrived before nightfall. They tucked their camper behind a hut and settled in. There was still time for a warm meal. And together they reviewed the day and planned the route ahead. Because we need also time. Por desgracia, Patrick, del que habla, es el que se ha retirado hoy, que se ha roto la pierna. Patrick Harvey Coller. I don't see that name very well in that, but yeah. So this is just no takeoff, huh? No takeoff. They made it bigger, huh? So, but this, I don't know if you have been here, but it is not a morning phase. I wasn't actually thinking this about, but this is an option. We slept in a little bit. It was really good for the morale, and then we got on launch a bit late, and then I bombed out. That was not so good, but then I relaunched an hour later, maybe 45 minutes, and fortunately for us, the flight, or unfortunately, whatever, the air was very stable, so people were making very slow progress, and somehow we catched up with a bunch of people that landed. So yeah, in the end we had a very good flight to Pisantis and then all the way to Puerto Pass. That's nice. Yeah. How do you feel, and how do you feel about tomorrow? I'm pretty rested now. Tomorrow should be a good day. I guess we planned a bit of a more ambitious hike to try to push and make some progress. Yeah. Yeah,
today we're gonna go up here for like 900 meters, I think, so small hike. It's 8 o'clock now, so we are pretty late. We thought it would be a good idea to enjoy because the day will be promising, they said, and we hope to do a good flight today. So we thought, yeah, let's keep energy and sleep a little bit longer. Yes, my energy feels really good. I think I'm gonna be better every day, so I don't have any issues right now. I feel good, but yeah, we will see. The blisters and so on, they will come really fast, so we will see, and hopefully at night we're gonna speak French. The mindset is strong. Mindset is pretty strong. Über Zoom über andere Firmen aufgestellt, oder wie läuft das? Ja, genau, eigentlich direkt über Zoom, genau. Aha. Como podéis ver, fue un buen resumen. Menos palabrería, retarque y más imágenes. Atención a este despegue. Que no permite muchos fallos, ¿no? Parece. Forest. Sí, estamos de acuerdo. Gavin, in a second. Bueno, aquí es donde está hoy Martín. David. Con ciertos problemas para lower aterrizar. than the others, unless he benches up here. Yeah, right. Nicely done. Perfect. Hey, buddy. Hey. How's the flying? Good, good. Today, it's nice, huh? Really nice. Here the cloud base is quite lower, but behind is really nice. And it's going pretty fast. Yeah. Nice climbs. Let's see. Smooth air. If I manage to arrive to Via Ferrata, I hope. Yeah, I think for sure. And let's keep going. Let's do it. You don't have to talk about it, but day 2, do you have anything to say about it? No, it's okay to talk it because also we did some reflection with the team, and the condition was really rough. And the problem, I think, that the wind was not super straight, but a little sideways. Yeah. But before me, other 5 pilots took off, and I asked to friend that was there, that was okay. Yeah. But I think that I was quite unlucky for the big collapse, and lucky because it was open really well. Yeah, it opened nice. But for sure, it's not condition that you have to fly in. That the race push you in, and we have to be good to say no. We have to walk. And I think that I learned a lesson. That is all. But really nice wing handling. You No, caught this is everything, and perfect. you know, This is perfect, nice Cobra. yeah. It was. No, it was beautiful wrong- skills, you know. The wrong things is the decision to take off. Yeah. And for the rest, I'm happy with what I've done. All right. Woo! Nice, David. Oh, ci facciamo fare una foto insieme noi 3? Sì. Sì, per quel signboard.
Ahora tenemos a David despegando a Jordan Nielsen. Very nice. Doing? Great. How's your ankle? I'm lucky it's flying so well. That you don't way need ankles. No, my whole body hurts, but like if I can keep on going like this, I feel amazing in the air. So yeah, nice. Just super happy. Yeah. I remember in the 2015 race, my feet were so blistered that I just wanted to fly so bad because then I didn't have to think about my feet. Maybe it helps. Yes. That's why I'm flying better. I think it does. Yes, maybe. You're probably right. How far do you think you can get today? Oh, sure, to Mont Blanc. Yes. And then we'll see. Maybe like yesterday evening we'll have some magic and we can go even further. Yeah, I like magic. I'm just so happy we're flying magic. to be still in the race, even after you're well in it, man. My little incident. Things change in this race. You're doing great. Yeah. Keep it up. Keep it up. Thank you very much. Thank you. Have fun, buddy. Thank you. Hey. Woohoo! Yeah, John! Keep crushing. Thanks, guys. Have fun, man. Thank you. Yeah! Woo! Aquí tenemos a Jean de Violet. Beautiful. Es curioso que reservan la que salto estas imágenes para grabación y nada para directo. Ni siquiera había imágenes oficiales de las balizas. So I'm going to get my act together and get in the air and go flying with Jared towards Mont Blanc. See you in the air. Bueno, pues buen resumen de lo que fue ayer la jornada. Y creo que ya está.
Joder, si llevo un montón de tiempo silenciado y no me he dado cuenta. Otra vez. Y no me habéis dicho nada. Maldita sea, con la de cosas que he hablado. Uf, bueno, pues nada. Bueno, pues no sé cuántas cosas he dicho desde que no se me oía. Espero... ¿No me habéis avisado? ¿El chat? ¿Qué pasa? ¿No estáis...? Bueno, pues ahora me dicen que en la zona que está Matín ahora hace buen tiempo. O sea que van a decidir a ver qué hacen. ¿Qué plan? Si se quedan aquí o van a otros sitios. ¿Hay otros sitios? Pues sí, seguro. No, me dicen de abajo que hace buen tiempo, pero Matín dice que de buen tiempo nada. ¡Ostras! Y tanto que no. Tienen ahí todo el marronazo. Está clarísimo que no es buen momento para bajar volando a ningún sitio. Si es que puedes salir de aquí así como así, claro. Que luego va a estar todo chirriado y las térmicas van a escasear. Todas las nubes bajas, ya sabéis. Una asquerosidad de día se va a quedar. Y para andar tampoco es muy buen sitio. Por lo que se ve. Tienes la ladera esta... no sé, está complicado. Como decía eso, que podemos activar capas. La voy a quitar. Si queréis probamos un rato esta, que es muy bonita. Aunque, bueno, para los caminos sí se ve bien. Sí, es bastante cómoda para señalar caminos y eso. Y aquí, claro, por mucho que veas pista, Matín ha aterrizado aquí porque ha dicho hay carretera, asfaltada además. Pero aquí tienes que tener siempre la precaución de que lo mismo esa carretera no es pública. Y efectivamente, ya le han dicho que aquí es donde aprendió Maurer a volar, en Adelboden, ¿no? Su casa. Y ya hemos visto que hay varios despegues de todo tipo en esta zona. Estos son los que son de coche, digamos. Y por aquí están los que son de Hike and Fly. Aquí arriba, ¿ves? Así que mañana veremos el panorama. ¿Esto qué es? Startplatz. Vale, voy a quitar todas estas capas y voy a quitar este fondo que hace que no se vea ni chufa. La verdad, muy bonito, pero muy poco útil para lo que estamos haciendo nosotros. O lo que estoy haciendo yo, por lo menos. Aquí. A ver qué más capas hay. Está muy clarita. Satélite no sé cuantitos. Que no es buena. Esto puede ser tormentas, ¿no? Sí, parece el radar. Otra opción de radar. El Open Topo Map. Esta la conocemos todos. Muy bien. Es muy usada en todas partes. El de Google, satélite de Google. Terreno Burnight, Topo. Y Burnight Topo. Y luego Swiss Topo, Swiss Image. No sé qué, de mapas, no sé qué. Y mapa base de satélite o algo así. No sé lo que es. Bueno, dejo de jugar con esto, ya me paro. Vale, vamos a ver qué pasa por detrás en la carrera. Que he abierto un navegador nuevo, por eso, ¿no?
se supone. Ahí estamos. Lars sigue volando. Lo tenemos a 1900. Ya digo que me huele que va a tener una penalización. Espero equivocarme. Ojalá me equivoque. Y Kriegel y Aaron ya han despegado. Aquí están los dos. Han despegado y van para arriba. Aquí lo tenemos. Vamos a poner un poco vista de vuelo. Ya que nos han quitado la que había el año pasado, pues nos inventamos nosotros la vista de en vuelo. Está girando uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahora van a girar los dos a la izquierda. Os dejo 2 minutos para hacer cosillas de personas. Aquí estoy de nuevo, además con cara, que he visto que tampoco lo había puesto antes. Bueno, pues ahora sí. Bueno, pues aquí los vemos subiendo, despacio, pero subiendo los dos a las 7 de la tarde, ¿eh? Lo cual no está mal. Había subido bastante Lars. A ver si son capaces de subir lo mismo o qué, porque es más tarde. Lo bueno es que van en pareja y barren mucho mejor las térmicas. Está claro. La carrera como va, 333 a meta, 343 para los siguientes. Si algo que me ha perdido por ahí. Está la cosa un poco paradita. Mientras estos suben, vamos a ver si tenemos algo interesante en redes sociales que mostrar. Sí, hay unas cuantas. Voy a ponerlas.
Voy a pincharos. Ahí tenemos. Vamos a ver, unas cuantas historias. Esta es de Ondra. Es de ayer. Ah, cuando voy de la pantalla se para. Perdón. Good morning from Wallis in Switzerland. We woke up at 4 because we can start walking at 5. So to have time for a little bit of a therapy and eating. Last 2 days I was basically eating while flying and walking. I don't remember having a food that was just sitting. But yesterday I had a little slot for having a shower, so it was nice. Today we have a really important day in front of us. Just to be able to finish the race, we need to move to Chamonix area. So fingers crossed, please. Thank you, lovely people. Había un poco adormilado, ¿no? So, sun is here. It's always nice to have sun. And the camera is not working. I just wanted to give you an update that... Bueno, esto es un poco viejo ya. Esto es de ayer, Sintal. La baliza del... La ferrata del Mont Blanc de ayer. On the French-Italian border, stayed in a hut just down there. And yeah, walking into France now. Unfortunately it's too early to fly. It's before 6 AM, which is a bummer because the conditions are perfect to glide down this valley. Thank you for the light you bring. Thank you, Lord. Thank you for simply everything. Thank you. Morning. I walked over that, around here, up over this coal, and now I'm here, ready to take off. I was going to walk up that, but it's too technical, and now I'm going to glide out quería that subir ahí valley. arriba, pero es demasiado técnico. It was actually quite a hard walk. I'm getting slower, but it was pretty. I took off up the end of that valley, flew out down around here. There's airspace in this area, so I had to go out into the valley, come back in, and I landed down there. It's got 500 vertical hike. With Matthias, who ran up to meet me, and it's pretty beautiful with these flowers, and cues are just starting to pop down there. Was one there, it's gone. Just another beautiful. Have a good flight. Low clouds. Qué bien suena. Got some storms en route. Hace 2 horas. I just top landed to wait them out. I probably could have gone a different way, but I got stuck in here, and this is where I am. So I'm just gonna wait, and then hopefully fly over this coal. Bueno, ahí rodeado de las tormentas que comentaba ahí. No, este no voy a decir, este sí. La baliza de Nielsen con el equipo de amigos.
Vamos, no tiempo. Uy, joder. Coming down, but it's you who have further to fall. Desde rabioso exterior. Cuando ha salido Nissen y va a cambiar el piso de carretera. Sería las nubes por debajo. Y aterriza. Bueno, la panzada que se ha pegado ahí después de aterrizar. Esto es hace 19 horas. Esto lo hemos visto. Esto también. A ver si hay alguno más reciente. Está blanc. Creo que bueno está. ¿Esto es de hoy? No, no. Está muy despejado que eso es de hoy. ¿De la mañana? Ahí van al Ticino. Maiza de Locarno. Y el despegue de Locarno. Chao. Cómo le gusta el saltito del despegue. ¿Eh? Entonces hace 2 horas. Lars. Aterrizando Locarno, entiendo. ¿Qué es esto? Sí. Merci de mal. Me parece que es zurdo, ¿no? 11 turn points in, guys. No tiene mucha prisa, ¿eh? Seguro que Aaron ha ido más rápido. Push in front, and if you know the terrain and you just cross country flying the whole day, not hiking, that's just beautiful. It's the magic. Yes. What's I will keep push to Bellinzona, and then I will keep another uphill push, because maybe I will reach another thermals up after Bellinzona. If Tenía un not, cielo estupendo, the ¿no? advantage is gone because the other will fly to Bellinzona anyway. Okay, yeah. So I will have to get another climb there. So that's why I will not spend a lot of time here. Yeah, don't worry. Lo siento, pero me voy. And then go. Go race, buddy. Nice job, man. Nice Qué job. majo. You're crushing it, man. Thank you. Mira, el planeo de Lisa. Qué bueno, las imágenes. Y el aterrizaje, que ya hemos visto antes. Hace 1 hora y 10 minutos.
Este es Lars también saliendo hacia el despegue. Y aquí Aaron. Vamos a ver la pequeña diferencia. A ver si aguanta la cámara con él. Grandísimo. Y una palabra. Chao, gracias. Gavin intentando sacarle algo. Bueno, apuesto a que no sea muy largo. Recordemos que la ha hecho antes que Kriegel, esta baliza. Pero bueno, Kriegel. Chao, chao. Saltito. Esto es cuando has pegado, después de hacer la baliza, esa subida, ahí va, tiene una rama, por ahí. Ya la he soltado. Y aquí los perseguidores, de hace 8 minutos. Ostras, que despegue, tío. Vamos despegue porque les vamos a despegar casi, ¿no? Calle fulminada. Qué bueno. Mientras en Aosta, Tommy Frederick toma su tarta de manzana tradicional. A ver, decimos algo reciente. Just go. Esta mañana. El equipo móvil. Wow. Bueno, pues ya. Esto ya no es de la X-Alps. Y quisiera ver una cosilla que veo que me habéis chivado por ahí. Como ha despegado, ¿no? He oído que había despegado Sibran. A ver. Sí, ha hecho un descenso a 1900 desde donde estaba. Ha hecho un descenso larguillo. Bueno, pues bien. Bien por él. Y los demás pues siguen. Bueno, Ondra ya hemos visto antes que volaba un poco. Serin la tenemos ahí que está subiendo a volar. O bueno, no, lleva un rato aquí largo. Que ha subido antes. ¿O había aterrizado aquí? No, parece que ha subido andando. Y luego Matín, pues lo tenemos aquí en el restaurante. Muy cómodo, el hombre. Al ladito de un despegue. De varias orientaciones. Que si un momento dado pasa la tormenta y decide que es mejor bajarse, pues se bajará. Está claro. Muy bien. Pues a ver si me queda, no sé si me quedan más armas que mostrar. Estoy mirando por internet si hay algo por ahí interesante. No, yo creo que no. Pues yo creo que ya voy a chapar el garito. Son las 7, llevo mucho rato. También, pues nada, pues como siempre, muchas gracias. Mañana supongo que estaré a la mañana, a la tarde no. A la tarde me toca irme a volar un poco y el domingo me temo que no voy a estar. Me da un poco de rabia no estar, para que lo voy a engañar, sobre todo si es el último día, y mejor os va. Pero bueno, pues es lo que hay. Pues nada, gracias a todos por estar ahí otra vez más. Voy a poneros una vista de cómo estaba la carrera, cómo está, las posiciones de la gente, sin espacios horarios ni porras. Como Lars sigue en vuelo, bueno, aunque ahora está pinchando bastante. Como Kriegel y Aaron han remontado algo, tampoco una burrada, pero bueno. Estaremos atentos a las clasificaciones porque
a ver qué pasa con Lars y eso que hemos visto de que volaba dentro de una zona quizás restringida. Y bueno, las rutas, al final la ruta que siguen unos u otros es diferente, como veis. Lars ha venido por aquí, Kriegel y Aaron están cogiendo otra y mira, además están trincando. Que al final puede que acaben muy cerca el uno del otro. Lars aquí parece que está en problemas, cayendo en una zona que no sé a dónde va a ir ahí, la verdad. Está complicadillo ese sitio. Y bueno, pues nada, que gracias por estar ahí. Mañana más y mejor, o no, ya veremos. Venga, adiós, adiós. Bueno, antes de irme, como despedida, voy a poner el vídeo de Marcus Anders, que igual algunos lo habéis visto, que es, como siempre, un pedazo de vídeo que vale la pena verlo una y mil veces, si hace falta. Es la jornada, el resumen de la jornada de ayer de Marcus Anders. We are now on top of the Lötschen Pass. I feel great. It's a super nice place. And the plan worked out quite nicely yesterday. It was a little bit bold move, but I decided to fly the north sides to Wallis, to the airspace. And if I would have bombed out, it would be a massive hike in the flat. We already have clouds, but we also have clouds here. And the plan is to glide down into that northeast face. So Marcus started from Lötschen Pass, where he hiked up with Pauline in the morning, and we're in Frutigen and waiting for him if he's not making it Tourmaline to Niesen. I found him. Sollen wir auch durch den Tunnel zurück oder sollen wir oben rumfahren? I tried to cross that bridge and surf the clouds.
Okay, so currently Marcus has taken the turn point in Niesen and is doing well here. We have two support vehicles, one off the north, one on the south side. So Marcus is trying to get over the ridge to get his re-flight to Martigny. It was a bit of a struggle in the beginning, but now he's, I think he is going as high as he can. And to land here, he's going to land over there where I need to go. We are in a beautiful place in Valferi, close to Courmayeur, and we are waiting for Marcus. After a long fight, long fight, he can just cross the pass, and now he's going down in the valley, directly close to the beginning of the Via Ferrata, I think. You're going for a hike? Yeah! So, man. I You take ready? sausage for me. Yes. No jokes. Good luck, Flo. Keep in touch. Yep. That's your first hike of the X-Alps. Let's go. Right or left? Left, I think. Thank you. Yeah, left. How can I help? I need to go out of that. The cask? No, you have to do.